beberte la copa entera, que madre mía, tío, estás loco. Te lo juro, me acuerdo que un puto alcohólico levanta las manos. Si me ciño simplemente a mis gustos, las prohibiría todas. Un 1% de todo el dinero que se mueve es por las drogas. Y sobre todo la mujer se la veía muy perjudicada. Sí. Se la veía directamente la cara muy perjudicada. No que en ese momento fuese drogada, sino de Ya, de los lo que estragos lleva ya, claro. del estilo de vida. Que a lo mejor tú no eres adicto al alcohol, pero tu vida es una mierda. Tengo Molly, tengo Pills, tengo Tusi, tengo Lean. Así nos comentaba CRO cómo se lo pasa en las fiestas. Hoy vamos a hablar de drogas, de todas ellas, entre ellas pues algunas de las que ya acabamos de mencionar. Sí. Y bueno, Robert, más que nada vamos a empezar un poco por la historia de las drogas, un poco por los tipos de drogas, por mencionar un poquito. Antes de nada, yo quiero hacerte una pregunta ya de primeras. ¿Cuáles son tus experiencias personales con las drogas? Es decir, ¿qué drogas te gustan? ¿Cuáles sueles consumir habitualmente? Sí. Yo creo que me quitas de la creatina y ya me he perdido. Sí, Realmente ¿verdad? ya está la creatina, la tengo apartada. Son los esteroides, ¿no? Entonces, podemos comentar. No, en verdad, hablando en serio, ¿qué droga es la cafeína? Vale. Fuera coña, literalmente. En plan, hasta la puta cafeína, tío, es una puta droga y no nos damos cuenta, en plan, porque está concebida, no por así decirlo, por el ser humano, en plan, en la actualidad, en su día a día, en su vida cotidiana, la consumes y ya está. Sí, bueno, genera una cierta, ¿cómo se dice? Adaptación, Dependencia, ¿no? dependencia física, solo únicamente, no psicológica. Y además bastante leve, ¿no? Porque en realidad no tienes unos efectos, solo tienes pues cansancio, ¿no? Cuando la dejas. Y ya Exacto. está. Pero bueno, es interesante. Pero es uno de los efectos también que te causa todas las drogas, al fin y al cabo. Es decir, cuando las dejas, ya es un pequeño efecto. El bajón. Es decir, claro. Sí, sí, pero El bajón de o sea, energía. Claro, en el caso de la cafeína es únicamente pues, un poco esa fatiga. Por eso realmente pues, no hay ningún problema, pero bueno. Me gusta que seas un chico limpio en ese sentido. Bueno, la historia de las drogas se remonta a hace miles y miles de años. Podemos mencionar las dos drogas más importantes que son la cerveza y el tabaco, ¿vale? La cerveza data de hace 7.000 años, ¿vale? En Egipto. En Egipto ya se empezó a destilar la primera cerveza y el tabaco se habla de que se consumía ya en... ¿Cómo se dice? En naciones precolombinas. Te lo iba a decir en tribus, Sí. porque también al fin y al cabo no seguro que a mucha gente lo sabe que la droga realmente también donde nació fue en tema de tribus, como para quitar un poco esa sensación del hambre, del cansancio y todo, masticar, Sí, también hablar con el tema, los exacto, espíritus ritos y- religiosos y Claro. demás, sobre todo más también relacionado con psicodélicos, ¿no? Con setas y cosas por el estilo. Pero sí que es verdad que el tabaco, por ejemplo, se usaba, lo que has dicho, para O relajar. la hoja de coca, creo que también, ¿no? Sí, en Perú. Ah, Justo, pero la hoja de coca en realidad no se consumía. No se masticaba o algo Claro, así, ¿no? o sea, lo que es el alcaloide de la cocaína, pues se aisló después. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Sí. Lo primero es lo primero, ¿no? Cerveza y tabaco, ¿no? Digamos que son las drogas básicas en cualquier nación. Y sobre todo, lo importante, son legales. Yo quiero preguntarte ya de primeras, ¿qué opinas? ¿Crees que sean legales solo esas dos tiene alguna lógica? ¿Que son arbitrariamente esas dos y no otras? ¿Que deberían ser todas legales, no todas legales? Así Sí. un poco unas pinceladas. Claro, si me paro a pensar, porque esta respuesta, realmente la pregunta es muy compleja. Porque si quieres, en plan, simplemente me quiero ceñir a lo que me gusta, no me gusta, obviamente, no me gusta nada, no me gusta ninguna droga y las prohibiría todas. Pero como te digo, como es una pregunta muy compleja, si hablamos a un nivel de el impacto que tendría ser más permisivos, el gobierno o no serlo, prohibirlas más, no prohibirlas tanto, a nivel económico también, si empezamos a hablar de todos esos aspectos, lo que te digo es una respuesta muy compleja. Si me ciño simplemente a mis gustos, las prohibiría todas. Exacto. Absolutamente todas, O sea, el tabaco, alcohol y todas. Sobre todo entender que prohibirlas no es solo decir, vale, se consumen o no se consumen, sino qué efecto puede tener en general en el consumo precisamente que estén prohibidas, ¿no? Por ejemplo, lo que se dice de que la fruta prohibida siempre es más dulce. Entonces, si tú prohíbes una droga, vas a hacer que se consuma menos o que se consuma más, ¿no? Y luego lo que siempre se habla de también el efecto en los precios, ¿no? Que al final las drogas ilegales siempre son muy caras, más inaccesibles para la gente a lo mejor normal, aunque bueno, el que se quiere drogar se droga igual. Pero las drogas que son legales son súper accesibles. Lo que pasa que al estar reguladas, pues por ejemplo el tabaco no es fácil, entre comillas, para un niño, por ejemplo, comprar tabaco. Pero a lo mejor comprar marihuana es incluso más fácil, ¿no? Porque como solo tienes que comprar el de al lado, pues no va a haber ese... Porque al final es ilegal igual, entonces... Literalmente es muchísimo más fácil, como bien has dicho, comprar marihuana, por ejemplo. 1000 veces más fácil a un chaval de 16 años, 15 años, comprar marihuana que comprar tabaco. Y es a lo que voy, ¿no? Por eso te decía antes que es una respuesta muy difícil, porque al fin y al cabo estoy diciendo, literalmente, y sabemos todos aquí, que conseguir drogas
que no están reguladas, es más fácil conseguirlas. Entonces, a lo que voy es, las prohibiría, no las prohibiría, las regularía todas, las dejaría todas al libre albedrío. Es muy complejo, desde luego. Bueno, las Naciones Unidas en 2005 calcularon que el mercado del narcotráfico, es decir, de absolutamente todas las drogas, sobre todo, bueno, ilegales, evidentemente, movía más de 321 millones de dólares americanos al año, lo que supone un 1% del comercio mundial, o sea, un 1% de todo el dinero que se mueve es por las drogas, y estamos hablando de que ese 1% es comparable, digamos, a mercados como, por ejemplo, el de la energía, ¿no? Que es como lo más básico que hay, o pues no sé, el del agua mismamente, ¿no? O sea, es impactante realmente que el 1% del dinero que se mueve sea por drogas ilegales. Y realmente hasta ni eso me lo creo, es decir, seguro que es hasta, a lo mejor es un 2, 3, Estamos hablando de 5%. 2005, seguramente haya crecido, ¿no? No, pero me refiero en esa misma época, realmente cómo lo calcula la ONU. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todas las... Sí. No A ver, tiendas, es una sino todos los estimación, negocios, claro. Pero son estimaciones y son estimaciones obviamente muy a la baja. ¿Tú crees? Sí, estoy 100% seguro. Hombre, un 1% es muchísimo, ¿eh? Es mucho, pero te digo que seguro que hay más. En plan, y fíjate de lo que te voy, yo creo que fácil es triplicando eso. Yo es que desconozco totalmente el tema precios. Entonces no te puedo decir es mucho dinero, es poco dinero, porque al final es un porcentaje sobre la cantidad de dinero, ¿no? Y no sé hasta qué punto si las drogas son bienes muy caros de conseguir. Me imagino que también depende del tipo, obviamente. Pero no estamos hablando a lo mejor del alcohol, que una botella de vino te puede costar 2 euros, literalmente. A lo mejor otras sustancias, pues el gramo se te puede ir a 10 euros o para arriba, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también el tema de que cuando consumes según qué drogas, no consumes en kilos, sino que consumes cantidades muy, muy pequeñas. Entonces quizás no hace falta mover mucho dinero para consumir drogas y precisamente por eso quizás es impactante el número. Eso sí, en ese sentido sí. Bueno, hablemos de la coca. Vamos a empezar con las drogas ilegales, ¿no? Sí, una clasificación. Diría que la primera así más que se nos viene a la cabeza siempre es la coca, ¿no? ¿Verdad? Que lo comentabas tú antes, de Perú. La hoja de coca que se empezó a consumir en Perú y después se descubrió en Inglaterra, se aisló el alcaloide, se descubrió que se podía obtener la cocaína, que es la que tiene pues ese efecto psicoactivo, que actúa sobre los receptores dopaminérgicos. Es decir, lo que hace es como similar a, por ejemplo, la pornografía o la comida basura o este tipo de cosas, solo que evidentemente a muchísima mayor escala. Lo que hace es directamente proporcionarte sensación de placer a nivel neurológico, no físico. Y evidentemente, como cualquier estimulante dopaminérgico, siempre tiene un efecto de caída después. Y que esa caída siempre además es una supercompensación a la baja. Es decir, si tú vienes en un nivel basal, cuando tú metes ese subidón, estás por debajo después. Creo que lo comenté yo en otro episodio, estás como alquilando el placer futuro. Entonces subes, pero luego tienes que pagar esa deuda, entonces caes de más. Te quedas por debajo del basal y te quedas hecho una absoluta basura. Y evidentemente eso genera ganas de meterte otro tiro para poder supercompensar y cargarte por completo tu sistema dopaminérgico, ¿no? Hablando, se me ha ocurrido a mí, ¿realmente tú crees que si ese movimiento basal, ¿no? Una vez una persona consume algún tipo de droga que te dé ese tipo, hasta esa cantidad de satisfacción, ¿no? Y luego, pues lo que hablábamos del pico de caída por debajo de ese basal, ¿crees que alguna persona puede lograr otra vez su basal normal? Porque si nos ponemos así, realmente ya nunca lo alcanza. No sé si me explico, pero para la gente que nos ve, en plan, por ejemplo, subes un montón, pero luego hagas mucho más del basal. Si el basal si hemos empezado aquí antes de drogarte nunca, estás aquí, ya siempre los picos va a ser todo el rato hacia descenso. No sé si me explico. Sí, entiendo a lo que te refieres. A ver, en realidad hay un nivel que es el más bajo accesible, que es 0, evidentemente, claro, porque cuando estamos hablando de algo físico, algo tangible, como son los neurotransmisores, evidentemente no puedes tener neurotransmisores negativos. No, claro, en el momento no existen ni fuera. Claro, entonces eso sería el choque final. Pero el nivel basal básicamente no deja de ser un equilibrio. Y entonces cuando estamos hablando de drogarnos, pues estamos hablando de un movimiento pendular, es decir, discierne hacia un lado y hacia otro. Si tú dejas de pegar tirones para un lado, evidentemente perderá momentum y poco a poco se irá frenando hasta que quede en el 0 otra vez. Con el tema de, por ejemplo, comida basura, cosas por el estilo, se dice que, por ejemplo, si estás una semana sin tener ese tipo de estímulos, o por ejemplo, si durante una semana no consumes pornografía o no escuchas música, incluso que la música también tiene un efecto, puedes conseguir como unos niveles estables bastante altos. Porque al final también lo que es interesante es que el nivel basal no deja de ser una manera de mantenerte con ganas de vivir. Entonces, si tú no tienes estímulos externos que te den ganas de vivir, tu cerebro lo que hace es decir, vale, pues te voy a poner yo un nivel que te permita vivir sin hacer nada, por decirlo así, para que no te quieras suicidar, ¿no? Me parece interesante también que hayas mencionado la música. ¿Qué más has mencionado? Comida basura, pornografía. Comida basura, pornografía, todo en tema de drogas. Porque... Incluso series de televisión, cualquier entretenimiento, cualquier cosa que te genere una sensación de satisfacción, incluso mismamente, por ejemplo, los negocios. O
O sea, por ejemplo, hacer un negocio exitoso también te da un Exitoso. subidón de dopamina, o invertir en bolsa y ganar dinero. O sea, absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida se rige por la dopamina. Y evidentemente cuando hablamos de Buscar una más. vida normal, sí, cuando hablamos de una vida normal, o sea, es evidente que uno no va a vivir toda su vida sin escuchar música por miedo a una supercompensación negativa, porque Claro. como la subida va a ser leve, la bajada también va a ser leve, entonces es algo normal. Pero cuando hablamos de drogas es súper, súper bestia, y por eso el tema de que te puedas meter la hostia, de llegar al cero y literalmente no tener ganas de vivir, ¿no? Que es lo que genera luego también esa dependencia, ¿no? De decir, tío, es que mi vida es una mierda hasta que llega el viernes o lo que sea y me meto mis putas drogas, ¿sabes? Es solo eso, ahora que has sacado eso, lo de que el fin de semana llega, me meto, yo qué sé, o salgo de fiesta, me pongo hasta el culo de alcohol y de droga. Es interesante sacar esto solo para la juventud, porque a lo mejor yo lo relacionaría antes de, por ejemplo, haber llegado a cierta edad y a ciertos trabajos, lo hubiese relacionado mucho más con la juventud y creía que, por así decirlo, la gente más adulta de 30 o 40 años, Que no no. digo que no se puedan divertir, sino que no hay un servicio, por así decirlo, tan alto como el que hay realmente. Te sorprendería mucho si vas a... Bueno, realmente si vas a festivales, vas a ver muchos chavales y por eso te digo que la mentalidad que tienes es que crees que el alcohol, la música, la droga es para los chavales, por así decirlo, y luego llega como que todo el mundo maduramos, ¿no? Luego, bueno, hay un 2%, por así decirlo, el 100% que no madura y se estanca y no progresa en la vida, el trabajo, etcétera. Pero no, realmente hay gente que, lo que digo, que en la vida de cualquier persona, sus trabajos o incluso son ellos mismos los que son esas personas de cada fin de semana y se a De drogar. necesitar evadirse, ¿verdad? Sí, yo tengo una anécdota con esto, que yo creo que fue la primera vez que lo vi eso en la vida real, ¿no? Bueno, al menos así que recuerde, que fue hace ya bastantes años, fui a una discoteca en verano, en la típica discoteca de playa, que son gratis y tal, y recuerdo entrar y ver a un hombre y una mujer, que estaban como animando un poco, digamos, la fiesta, sí, no sé qué, que tendrían, no te exagero, sus 35 años, y sobre todo la mujer se la veía muy perjudicada, Sí. se la veía directamente la cara muy perjudicada, no que en ese momento fuese drogada, sino de Ya, de los lo que estragos lleva ya, claro. del estilo de vida. Y a mí eso me impactó, te lo digo en serio, porque es lo que tú dices, o sea, normalmente piensas, joder, la gente cuando es joven comete locuras o lo que sea, no, yo de hecho creo que no es justificable aún así por la juventud, pero bueno, que digamos que es algo se puede esperar de la gente joven. Pero, tío, es que yo ahí, digamos que fui más consciente de que, tío, hay gente que arrastra eso, no sé si toda su vida, pero durante demasiado tiempo, ¿sabes? Y a lo mejor tú con esa edad tendrías que estar haciendo otras cosas. No quiere decir que no puedas disfrutar de lo que a ti te guste, pero yo creo que hay hobbies más sanos, ¿no? Y que realmente es súper curioso ver cómo los años, aunque sean de un consumo responsable, al final, tío, causan muchos estragos en el cuerpo y a mí esas personas me producían como sensación de pena, ¿sabes? Porque era como, tío, estoy viendo a una persona que me saca muchos años y que a nivel intelectual parece que es más tonto que yo por cómo está de perjudicado, ¿sabes? Hablando de esto, eso, drogas, juventud, que la típica frase, ¿no? Que seguro que has escuchado y hemos escuchado todos de que los porros, por ejemplo, vamos a empezar por los porros, ¿no? Hemos hablado un poco de la heroína, vamos a Yo, hablar ahora. perdona que te interrumpa, es que quería dejar el tema de marihuana para más adelante porque es Sí. un tema muy extenso y Es quería verdad. dejarlo para poder mencionar todo eso y entonces vamos a pasar primero por todas las drogas un poco y luego dejamos la marihuana para hacer un análisis exhaustivo porque Vale. sé por dónde vas y me parece que es muy interesante, ¿sabes? Para ahí ahondar. Vale, pues después de heroína, ¿cuál mencionamos? El LSD o el ácido, bueno. También conocido como cornezuelo de centeno. Bueno, conocido no, porque no es exactamente el mismo principio, pero es súper interesante porque el cornezuelo de centeno, que es un hongo que se puede encontrar en el centeno, valga la redundancia, tiene un efecto psicodélico muy similar al ácido y esto se descubrió pues hace miles de años, cuando los campesinos a lo mejor consumían el centeno como alimento, ¿no? Y de repente decían, uy, esto no es lo mismo que... Y se veía porque veían el color purpúreo del hongo y decían, las ramas que tienen esto como que sientan diferente, ¿no? Y es súper curioso porque el LSD es como la forma química, digamos, sintetizada de esta misma cosa y me parece muy interesante comentar lo que has dicho tú antes del tema de las tribus, ¿no? De cómo antiguamente lo utilizaban como con algunos fines a lo mejor religiosos o festivos o tal. Y ahora directamente con los mismos principios psicoactivos lo que hacemos es, sin más, irnos de fiesta o lo que sea, ¿no? Cómo ha cambiado un Evadir. poco la forma de entender esas cosas, ¿no? Porque antes Total. sí que se veía un poco, sobre todo el tema del ácido, se veía un poco como conectar con Dios o como cuando vas puesto de ácido estás viendo el mundo como es de verdad y no como lo ves con tus ojos de, yo qué sé, la glándula pineal cerrada, en plan, mucho rollo conspiranoico también ahí. Y filosófico también veo. Y me hace mucha gracia como mucha gente incluso menciona, no, joder, es que las drogas han existido siempre. Sí, pero el significado que ha habido antes es muy Sí, distinto la al que le forma de estás metiendo entenderlo. tú. Sí. ¿Sabes? En plan, no tú obviamente, sino la persona. Es decir, ahora la persona simplemente, como bien has dicho antes, es para evadirse.
para drogarse, pasárselo un rato bien, pero ¿qué hay de filosofía y qué hay de religión ahí? Además, justo lo que has comentado es interesante, porque realmente antes, cuando se drogaban, pensaban a lo mejor, que es que no lo había pensado hasta ahora que lo has dicho, pero a lo mejor antes cuando se drogaban lo que pensaban era en, joder, Dios está conectando conmigo, o los dioses, o da igual, la cultura. Y ahora sabemos, porque ya hay ciencia que lo ha demostrado, que simplemente estás alterando la química de tu cerebro, ¿no? Entonces, ahora cuando te drogas, eres consciente de que lo que estás haciendo es... De que eres gilipollas. Sí, hacerte un poco el retrasado. Exacto. Claro. Pero en esa época es como que sería más justificable, ¿no? Porque al fin y al cabo era como, no, tal. Sí. Y sobre todo el tema chamanes, tema de curanderos, de no, mira, fuma esta mierda y entonces verás todo más claro, y a lo mejor le daban setas o cosas. Y entonces la persona era como, ¡buah! Es un chamán, me está conectando con Dios para que me ayude con mis mierdas. Y sobre todo, por ejemplo, en los indios americanos, o todo el tema de fumado y demás, que se usaba muchísimo eso. Bueno, la ayahuasca, todo este tema de ese tipo de drogas. Pues se usaba con esos fines, ¿no? Eso, por ejemplo, a nivel medicinal, terapéutica. Yo no es que lo respete, sino que, tío, en esa época pues no entienden lo que están haciendo, pues es normal que lo hagan, porque piensan, joder, estoy conectando con algo superior a mí, ¿sabes? Pero ahora sabemos que es directamente pues una alteración de la realidad. No, por eso digo que eso sí que lo respeto, ese significado, ¿ves? Es que es muy distinto. Y ahora obviamente nadie puede venir con la idea de, no, es que yo voy a conectar con mi bisabuela, ¿sabes? Que falleció hace miles de años. No. Ahora mismo es lo que, como bien dices, sabes que simplemente está alterando las nociones de tu cerebro, cómo percibes tú la realidad, y ya está. Pero lo que digo, respeto mucho, por ejemplo, aunque sea por ignorancia, pero cómo se ha hecho y como seguro muchas tribus a día de hoy también las hacen. Sí, lo que siguen haciendo para contactar con un poco más... Claro, más religioso, como hablábamos. Eso sí que, por ejemplo, me parece muy interesante. De hecho, esto lo voy a ligar precisamente porque me has recordado, el tema del consumo responsable o no responsable, ¿no? Porque yo creo que va muy ligado, al fin y al cabo. Esa gente lo consumía con un fin, entonces como lo consumían con un fin, lo consumían muy puntualmente. Oye, que a lo mejor lo consumían todos los días igual, pero... por un motivo, o sea, quiero decir, no era una cuestión de, joder, y una cantidad. Qué bien me lo pasé ayer, hoy otra vez. Estoy seguro que no necesitaban más cantidad. Dudo mucho que, aunque sea así como el cuerpo, no necesitaban más cantidad. Sí que, por ejemplo, seguro que utilizaban como que si no te afectaba, pues necesitas más, pero porque eres una persona a lo mejor de más peso, más alto, más grande, típicas personas, chamanes súper obesos, pues normal, no van a necesitar lo mismo que una mujer, que las mujeres típicas de estas tribus son así, de delgadas. Entonces, pues entiendo que a lo mejor hicieran como una diferenciación para el hombre de cantidad y para la mujer de cantidad. Pero dudo mucho que esa cantidad fuese tan loca como cosas locas que puedes ver hoy de gente de la droga que se mete, que dices, tío, bueno, literalmente que mueren de sobredosis. Sí. ¿No? Pues por eso mismo, en plan, tengo claro que, por ejemplo, lo que digo, nunca le darían una cantidad de un hombre a una mujer en esas tribus, porque sabrían que la matarían, ¿sabes? Posiblemente. Y al final también creo que hay las veces de chamán, que el chamán hace las veces de farmacéutico, ¿no? No, tienes que tomar esta cantidad, y es el experto, digamos, el que te dice lo que tienes que tomar. No es de yo pillo y, joder, no me ha subido, me meto más o lo que sea, ¿sabes? Exacto, por eso digo, eran muchísimo más responsables sin darse cuenta, por así decirlo. Sí, es interesante divagar en estos temas. Y también lo que quiero comentar es que justo estamos hablando del tema del propósito dentro de las drogas, ¿no? Que pues puede parecer un poco paradójico, pero hay drogas que no tienen un propósito, por ejemplo, el popper. Quiero decir, aunque lo hubieran consumido en esa época, no lo hubieran asociado a nada religioso, no creo que lo hubiesen consumido porque, el popper es un vasodilatador, básicamente, similar entre muchísimas comillas a la cafeína, ¿no? O a lo mejor a la citrulina, al óxido nítrico, mejor dicho, que lo que hace básicamente es pues dilatar los vasos sanguíneos y conseguir ciertos efectos, ¿no? El efecto más buscado, relajar las paredes mucosas de ciertos orificios. Literalmente ciencia, esto no lo estamos diciendo nosotros, no es divulgación nuestra, es ciencia. Y a lo que voy esto, que por ejemplo, seguro que estás muy de acuerdo conmigo, es que, como bien dices, dilata claramente la vagina o el ano. Entonces entiendo que, por ejemplo, en mujeres lo consuman, ¿vale? O en hombres homosexuales o que les gusta ese tipo de relaciones sexuales, pero en un hombre que no le interesa nada eso, ¿por qué cojones lo hace? Es decir, imagínate hasta el punto de estupidez que llega al ser humano, que como bien hablábamos antes, que realmente es que por eso relaciono tanto y soy muy cerrado en este tema de las drogas. Yo, por ejemplo, en mi caso, tú, por ejemplo, sé que eres un poquito más abierto, no porque te drogues, no nos drogamos ninguno de los dos, sino porque yo, por ejemplo, sí que soy muy, muy, muy estricto con esto, y es porque, como bien hablábamos antes y relacionábamos por las drogas de los chamanes, que lo hacían con un fin religioso, etcétera, espiritual, y ahora lo hacen la gente porque es gilipollas, porque literalmente no
Solo te saca de la realidad durante un momento, luego vuelves y encima vuelves en un estado mucho peor. Entonces, Sí. si yo te lo digo así de claro, tú nunca se droga. Realmente nadie se No drogaría. tendría sentido, ya. No tiene sentido realmente. En plan, si alguien piensa racionalmente por qué cojones se droga, no tiene sentido. Entonces, en este caso, lo mismo. ¿Por qué cojones te drogas si no te gusta que te la metan por el culo, hablando claro, y eres, en plan, ni eres un chico, por ejemplo, por así decirlo? Entonces, ¿por qué cojones lo haces? ¿Por qué consumir esa droga concreta? No tiene La verdad sentido. que no lo sé, o sea, quizás aquí estamos dejando matices, es posible que a lo mejor haya otros efectos que desconozcamos, pero bueno, ¿tú tienes alguna anécdota o algo así relacionado con eso que digas de alguien de que la ha consumido sin más o no sé? Yo es lo que te digo, en plan, sí, O sea, no he por ti, trabajado- evidentemente, no, obvio, un sí. inciso, claro, has trabajado en la noche, tal, en plan, hay He que trabajado en la comentarlo. que noche, gente claro. no He sabe. trabajado en la noche muchos años, 5 o 6 años, y he visto de todo, obviamente. Y también algo que me ha impactado, pues que yo era mucho más inocente y pensaba que las drogas, que no se drogaba tanta gente. Es que no hemos buscado porcentaje, en verdad, de la población que se... Bueno, miento. He encontrado porcentaje y me parece un porcentaje, a ver, hablando a nivel mundial sí que es vasto, pero realmente era un 15,5% de gente que ha probado al menos ¿A una nivel vez. mundial? A nivel mundial, que ha probado Entonces al es menos. muy bestia, Claro, ¿no? es muy bestia, por eso voy, pero a lo que voy es que te voy a decir que hasta a mí, hasta eso me parece poco. Te digo de verdad, porque Yo- hablamos de todo el mundo y solo un 15%. En plan, Claro, igual, tú o sea, sales igual tú y yo por nos la calle. entendemos, pero a lo mejor no está entendiendo. O sea, cuando hablamos de un 15% mundial, estamos hablando de que incluye países subdesarrollados, incluye Todo, exacto. lugares donde no hay drogas y realmente donde más consumo de drogas hay es en Sí. Europa, con muchísima diferencia. Entonces, Sí. ese 15% es, si eliminásemos, digamos, los números más bajos relacionados con otros continentes, con otros países, quizás en Europa estamos hablando El de valor una cifra era, que puede ser creo- el doble o incluso mayor. El dato decía que es ese 15,5%, ¿no? De personas que han probado al menos una vez la droga entre la franja de edad de 15 y 64 años, creo que era, si no me equivoco, ¿vale? Y luego lo interesante además de eso es que sobre ese 15,5%, el 33 o 34, algo de por ahí va, de porcentaje, eh, tiene ahora mismo, por así decirlo, está sufriendo problemas mentales, etcétera. Es decir, solo un 30% también. Realmente no sabes si dar este dato porque para mí me parece poco. No, y es es como, muchísimo, tío. pues ya, pero a mí Porque me parece tú como piensas que que la estamos gente dice, hablando- solo un 30%, es decir, Un 30% de los que la 3 de cada prueban, 10. de los que la prueban, Sí, por eso no digo, de los que pero- la consumen habitualmente, es una barbaridad. Bueno, sí, claro, si nos Realmente si lo pones referimos en a que solo lo perspectiva, y prueban. precisamente como has dicho, Pero mira, si lo piensas, un 3 de cada 10 personas tiene problemas arraigados por culpa de la droga. Es que me parece poco. me parece mucho. Por eso, ¿ves? Ahí está la diferencia, como bien hablábamos, de que Pero no mucho. yo soy muy Claro, pero estricto. es que- A mí me parecería que debería ser 9 de 10. No, 9 de porque 10. tú no puedes asociar, tú no puedes decir una Ya, persona porque ahí que ha está- probado las drogas una vez no puede tener problemas mentales, es imposible, con una vez. Por eso precisamente me parece que 3 de cada 10, dentro de lo que cabe, que no sabemos cuál es la media de consumo en esas personas, o sea, me parece bastante alto. Y además, otro detalle, hasta los 64 años, es decir, Sí. ¿cuánta gente La ha habrá probado. que sean más mayores y a lo mejor no la han probado? Entonces, a lo mejor en los jóvenes no es un 15%, sino que es bastante mayor, ¿sabes? De haberla probado y ya de consumirla habitualmente, pues será otro porcentaje y ya de tener problemas asociados, pues será otro porcentaje. O sea, realmente es un número que nos deja un poco, que ojalá pudiéramos tener más datos al respecto, pero yo creo que sí que nos deja bastante claro que el miedo que se mete con las drogas está fundamentado, realmente. O sea, el efecto está ahí. Y quien no quiera verlo, pues está en su libre derecho de no verlo, pero Exacto. está ahí. También por donde seguíamos es que, por ejemplo, claro, como yo trabajo en la noche, lo que decía es que en la noche el 100% se droga. Y eso todo el mundo dirá, ¿qué dices? Yo, por ejemplo, salgo de noche y no me drogo. Bebes alcohol, te estás drogando, cabrón. En la cachimba o lo que sea, te estás drogando. Sí, sí. ¿Sabes? Literalmente. Pero lo que voy es que por eso me parecía tampoco porque... Pero por otro lado, como que me sorprende la cantidad de gente que de verdad se droga, en plan... Ya hablando pues de drogas como hablábamos del popper, Sí, de es tus y una otras barbaridad. drogas y etcétera, por así decirlo. Sí, yo tengo el recuerdo además de, a lo mejor yo con 18 años o algo así, de enterarme de gente a lo mejor del instituto que lo típico que les ves todos los días y no, esta persona consume tal o tal. Yo flipar, te lo digo en serio, porque yo no pensaba que tanta gente en la edad del instituto, tío, consumiese drogas duras. Ya no te estoy hablando de que fumase un porro o lo que sea, te estoy hablando de cosas que, te lo juro, o sea, a mí cuando me dijeron me sorprendió porque es verdad que yo creo que viví un poco, en el instituto vivía un poco ido, o sea, era un poco consciente de lo que se hacía, pero fuera coña, cuando yo me enteré de determinadas personas, evidentemente no voy a decir ni quién ni nada, pero me sorprendió muchísimo, tío, porque hay un consumo de drogas súper extendido y además en gente súper joven, que a mí es lo que me parece más increíble, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el alcohol, ya que lo comentas, que es una droga que hemos pasado un poco por alto, pero el alcohol es la droga que más consume la gente en general. Tío, estamos hablando de que la gente empieza a consumir alcohol con 13 años. O sea, a mí me parece una locura eso, sinceramente. No sé Hoy qué en día opinarás. sí, hoy en día literalmente tú te puedes ir a cualquier fiestas de pueblo, fiestas de tu ciudad, cualquier fiesta de estas, ¿no?
Y literalmente niñas y niños De hecho, claro, yo creo que no sé si es a lo mejor algo que hablamos también en otro episodio, pero que las mujeres, al final, como maduran antes, yo ahora, asocio mucho más el alcohol a la mujer que al hombre, en la juventud. Luego También en porque da la... menos miedo el alcohol, entonces es más fácil consumirlo para Pero en la mujeres. juventud, luego, por ejemplo, en la mayores no, más mayor, en plan rollo, ya por así decirlo, mayores de edad, lo asocio mucho más a hombres, Porque, muchísimo más. ¿sabes por qué? Precisamente porque las mujeres con la edad, las que no entrenan, pierden tejido muscular mucho más rápido que los hombres, porque no tienen tanta testosterona. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una mujer cumple años, cada vez tolera menos el alcohol. Y entonces llega rápidamente una Muy mujer, rápido, llega al se umbral toma, de... se toma una copa de vino y va borracha. Entonces, Claro. por eso consumen cada vez menos alcohol. No es una cuestión de que no les guste, sino de que pierden la capacidad de aguantarlo muy rápido. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a mi droga preferida, ¿vale? Que es la heroína, ¿vale? Porque la heroína en España además tuvo una época bastante dura. La heroína, mucha gente no sabe cuál es la naturaleza de esta droga, pero es súper curioso porque la heroína es un opioide. ¿Qué es un opioide? Pues un derivado del opio, ¿no? De la planta del opio. Y lo curioso de la heroína es que es la forma callejera, en realidad, de algo que se vende como medicamento, que es algo que yo desconocía. Porque es droga natural, yo creo que por ahí parte. Al fin y al cabo, el opio es una... Literalmente, Sí. es una droga natural. En la clasificación, por así decirlo, es una droga natural. Porque no... No sintética. Claro, no sintética, porque no... Ni semisintética, porque no interviene el ser humano, por así En la decirlo, creación. en la creación de esa droga. Y yo creo que por eso se ha utilizado, como bien ibas a comentar seguro, que por tema de medicamentos... Sí, la morfina. La morfina, básicamente, que es el opioide. Y los derivados, digamos, de este opioide, pues que son los nombres comerciales, bueno, perdón, nombres comerciales no, nombres farmacológicos, la metadona, la oxicodona, son súper conocidos. Y Son luego muy el nombre conocidos, comercial, decir. Vicodina, es un medicamento muy conocido y conocido, súper, sí. súper extendido en Estados Unidos, el uso de estos medicamentos. De hecho, en Estados Unidos hay una cosa que se conoce como la crisis de los opioides, y es que en Estados Unidos hay una adicción tremenda a estos fármacos, ya no a la heroína en sí, sino a los fármacos, que son literalmente lo mismo, porque es una forma de copiar con la realidad, es una forma de sentirte bien aunque tu vida sea una mierda, porque literalmente es una especie de calmante, pero no un calmante físico, sino también psicológico, y que no tiene efectos psicodélicos, simplemente es como... bueno, seguro que conocemos variedades como diazepam y demás, típicos Sí. tratamientos antidepresivos, ¿vale? Pues es un efecto similar, pero muchísimo más fuerte. Y es curioso eso, que yo no lo sabía, pero la heroína es como la forma callejera de estos medicamentos. Realmente la heroína no es una droga que digas, pues, yo que sé, como la cocaína, que no se consuma de otra manera, sino, no, es que la heroína, si le cambias el nombre, realmente, de repente es un medicamento súper bueno para personas que tienen dolor crónico o cosas por el estilo, ¿no? Que... Por eso, un dato interesante, es la droga más consumida del mundo. Aunque a mí, por ejemplo, yo no lo sabía, por eso digo, es un dato que hemos buscado. Y Imagino que de las ilegales, ¿no? Sí, claro, obviamente sí, porque la primera es el alcohol, la segunda es el tabaco y luego ya la tercera vienen, por así decirlo, las ilegales. Los opioides ya serían. Y lo que iba a decir es eso, que me parece interesante porque me parece vastísimo que sea la droga Más consumida. más consumida, tío. Es una barbaridad, ¿sabes? En plan, por debajo justo de las legales. Sí, sobre todo además, imagino que a nivel de estadística, la heroína se consume muchísimo en Estados Unidos y quizás en Europa no sea la más consumida de las ilegales, pero es que Estados Unidos al final es un país súper grande, bueno, un conjunto de países, ¿no? Súper grande, y realmente el tema de que esté tan extendido el consumo de opioides hace que consiga ser la Y que hay primera tanta droga en el pobreza mundo. también, porque eso no tiene nada que ver, pero en verdad el puto Estados Unidos, tío, siempre lo hemos tenido aquí y en verdad... El tema de los yonkis en las calles y Exacto. demás. Sí, Últimamente se ha empezado a viralizar mucho más esos vídeos y es interesante hablar de eso también, de cómo siempre hemos tenido a Estados Unidos como no sé dónde y realmente es un país de mierda. Podemos hacer un podcast un día de la globalización, ¿no? Y Sí. de las, Sí, de pero las como estamos superpotencias, hablando- de la exacto. publicidad y demás. Exacto, ¿no? pero como estamos hablando de la droga, vamos a dejarlo solo en meternos en Estados Unidos en ese tema de la cantidad de pobreza y la cantidad de droga que se consume en ese país, ¿no? Que al fin y al cabo, como bien decías, es el de más, El mayor consumidor de el mayor consumidor opioides, del sí. puto opio. Vale. Y de hecho, el tema del opio, además, se conoce muchísimo más quizá que otras drogas. Incluso quizá mucha gente no asocia el opio a la heroína o el opio a los medicamentos. Pero sí que todo el mundo conoce el opio, le suena, porque hay expresiones, por ejemplo, el opio del pueblo, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Porque antiguamente el opio era la droga más consumida con muchísima diferencia. Y de hecho, un dato interesante es que China producía opio
y se consumía en su población habitualmente, no, digamos que sin problema, porque consumían, o sea, porque producían muy poco. Entonces, como producían poco opio, pues estaba como controlado al fin y al cabo. Y de repente Inglaterra, allá por 1753, empezó a exportar opio para ganar dinero, exportó opio a la China. ¿Qué pasa? Que cuando empezó a haber un montón de opio en China, empezaron a tener un montón de problemas, empezaron a tener un montón de adicción, un montón de problemas sociales derivados del consumo de opio, y se dieron las guerras del opio. Directamente China entró en guerra con Inglaterra para impedir que entrase más droga a su país. O sea, es súper brutal el efecto que puede tener las drogas en una sociedad. Y eso, y fueron 2 guerras, no una, fueron 2 guerras que en un periodo de unos 20 años, que China lo que quería era frenar por completo la entrada de opio a su país porque se descontroló por completo, ¿no? Y es súper curioso como lo que tú decías de que te lo tienen que controlar desde fuera cuando se trata de drogas, tú no te sabes administrar, porque al fin y al cabo un adicto, aunque ahora hablaremos de qué consideramos un adicto, ¿no? Pero un adicto no se puede saber administrar un compuesto psicoactivo, además tan potente como puede ser una droga, ¿no? Porque al fin y al cabo pierdes el control sobre ti mismo, ¿no? Y ahí yo sé que, bueno, ahí no sé si estaremos de acuerdo en eso, pero yo creo que precisamente una persona que consume drogas habitualmente no se le puede juzgar con la misma dureza a lo mejor que una persona, por ejemplo, que se salta una dieta o algo así. Creo que la fuerza de voluntad nunca es suficiente cuando se trata de drogas, porque digamos que inhiben funcionalidades muy básicas de tu cuerpo. No hay color, no hay comparación ahí. Ay, que me ahogaba, tío. ¿Qué le pasa? ¿Qué íbamos a decir? Que lo he dicho ahora hace un momento. Justo vamos a lo último que has dicho, plan, que eso, que no hay comparación obviamente entre una persona que se salte la dieta y una persona de que... los drogadictos. Vale, para hablar, sacar ya los drogadictos, las ¿no? anfetas. Y hablamos ya de los drogadictos. Y hablamos de los drogadictos. Vale. Bueno, y ya para terminar con un poco el cómputo de drogas, hay muchas más, pero no podemos mencionar todas. Vamos a hablar del MDMA, un derivado de anfetas, digamos. O bueno, las anfetaminas en general podemos hablar, ¿vale? Son unos compuestos que son súper curiosos porque generan efectos diferentes en función de la persona. Al que está acelerado lo frena y al que está frenado lo acelera. Entonces te genera una sensación como de temple, digamos, en cierto modo. Pero bueno, en general las anfetaminas sí que se asocian más a esa aceleración, a esa como energía, esa vitalidad. Y de hecho, pues es lo que se conoce también como éxtasis. Precisamente el nombre además le viene al pelo, macho, porque éxtasis es venirte totalmente arriba. Estar entusiasmado, etcétera. Y respecto al tema de las anfetas, yo quiero comentar un tema importante, que al igual que pasa con los opioides, las anfetaminas se recetan a los niños, además, en el ambiente médico. Y alguna persona estaba pensando, ¿cómo le vas a recetar anfetas a un niño? Bueno, pues todos conocéis el trastorno de hiperactividad y el de déficit de atención. Bien, pues a los dos se les recetan anfetaminas. Al de déficit de atención porque le centran y al de hiperactividad porque le frenan. Hostia, pues interesante porque claro, yo por ejemplo soy mucho de desconcentrarme, entonces me va a interesar que me interesa drogarme. El lateral, sí. Claro, con lo estricto que soy yo con eso y al final me va a tocar drogarme a mí mismo, ¿sabes? Sí, no, fuera broma que... Fuera broma, sí. Pero a mi juicio es matar moscas a cañonazos. Creo que darle a un niño pequeño una anfetamina porque es un niño pequeño, porque al final, tío, un niño que se está levantando de la silla, joder, es que es un niño, es que no le puedes tener ahí... O un niño que no se concentra en la pizarra, pero porque está mirando a su alrededor, tío, creo que darle anfetaminas es una locura. Hay otras maneras mucho más básicas y que pueden potenciar mucho más esa mejora. Y que quizás el problema es la forma en la que pretendes enseñarle a los niños, que eso también podemos hablar otro día, del sistema educativo, de cómo estar, porque no a cualquiera le va a resultar cómodo aprender sentado en una silla mirando una pizarra. Sino que además estamos diseñados para aprender del mundo que nos rodea, de movernos, de ver cosas. Tocar, ver, sí. Claro, entonces tú pretendes básicamente drogar a un niño para que se sienta en una silla, a mí me parece una locura. Y yo, ya como anécdota, para cerrar un poco el tema de las anfetas, yo conozco una persona que le recetaban las anfetas para el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, ambos dos, y decidió voluntariamente dejar de tomarlas porque veía que le dejaban groggy, en plan que estaba todo el día como un zombie. Yo ahora lo dices también. Tengo una persona igual y un niño, y lo mismo. No sé, la verdad, si tenía ese compuesto de pastillas, es decir, no sé si tenía anfetaminas o qué, pero sí que igual dejaron de dárselas porque le dejaban, pues eso. Sí, sería eso. A ver, a un niño otra cosa no se le da, de claro, psicoactivos. Pues a eso, y el niño sí que tiene diagnosticado, como te digo, el TDAH o... TDAH, sí. Y por eso te digo que igual lo hicieron lo mismo, vamos, que dejaron de dárselo porque le dejaban muy... Sí, es una locura. O sea, a mí me parece ridículo que a un niño les des anfetamina simplemente porque se mueve. Primero, ¿de dónde viene? Es decir, de un doctor, de un profesional, por lo visto. Y segundo, del plan del padre. En plan, yo pienso siempre que hay
bueno, obviamente porque yo pienso en unos padres normales, ¿no? Por así decirlo, es decir, con una racionalidad y un juicio normal. No hablo ya de padres que a lo mejor, yo qué sé, que se tomen todo a su ancha, entonces pues decidan quitárselo y en verdad sea mejor darle. No me refiero a esta droga, sino a Sí, otras. Pero por ejemplo, si yo por ejemplo pienso que los padres deberían, si son padres como digo, normales, deberían estar un poco por encima de en algunas opiniones del doctor al fin y al cabo. Realmente al fin y al cabo es tu hijo, no es el hijo del Estado, no es el hijo del doctor. Y si ves que, joder, en plan, vale, me receta esto, pero es que esto le está dejando gilipollas. En plan, literalmente no quiero que mi hijo con 18 años, después de estar, no sé, 10 años, 8 años tomando esta puta droga, imagínate cómo puede quedar, ¿sabes? sí, decía Hipócrates, Sí, parafraseando, porque no sé la frase exacta, pero que quien no es su propio médico es un estúpido, ¿no? Y que precisamente como padre, pues obviamente el niño no va a ser su propio médico, pero tú deberías preocuparte por él, ya no solo escuchar al médico, que oye, que puede tener una opinión muy positiva, pero sí, tú también tienes que hacer, como tú has dicho, un análisis racional de lo exacto. que te han dicho y actuar en consecuencia, no dejar simplemente que el médico haga lo que quiera, porque Con- además los médicos al final son unos mandados también en muchos casos. Los médicos te dicen lo que está en el programa que tienen que decirte, o a lo mejor lo que te están recetando incluso es un medicamento de algún visitador o alguna persona que ha venido a vendérselo previamente y que se lleva comisión, o es que es una locura. Entonces, sí, hay que tener el mundo mucho funciona cuidado. así y por eso tienen que pensar mucho más en Además, lo lo que se que hace. comentaste en el programa anterior, que la gente muchas veces, en vez de pensar en qué puedo hacer, por ejemplo, lo del dolor lumbar, ¿no? A ver qué Una pastilla pastilla. me da el médico. Y esto es muy peligroso porque el médico te puede dar una barbaridad. Te puede dar anfetaminas para un niño pequeño. Por ejemplo, sin ir más lejos, no es una droga, no tiene nada que ver, pero a mí por lo de la ciática, pues, en plan, tío, soy un tío entrenado y todo, y era un doctor, en plan, un fisioterapeuta, por ejemplo, que te dijo, me recetó, pues, seguir programando, que yo me programe la recuperación, y el doctor lo que me recetó, literalmente, fue un puto cinturón, en plan, con el cual tenía que yo estar andando todo el día, es decir, literalmente, en plan, si ya tengo débil, en vez de fortalecer esa Sí, musculatura, sí, que sí, es un la parche. solución, un parche con el cual tengo que estar todo el día, y lo que hace con todo ese parche, que es realmente ya que siempre hablamos también de entrenamiento y nutrición y tal, lo que hace ese puto parche en el plan el cinturón, por ejemplo, en el gimnasio es inhibir toda esa musculatura, es decir, no va a trabajar, pues imagínate andar con eso 24 horas al día. ¿Qué solución es esa? Por Sí, eso sí. digo que debería, esto solo era un breve puntuación para que cada uno, hay que escuchar a los doctores, hay que escuchar a los profesionales, pero que luego cada uno tenga como ese pensamiento un poquito más racional Crítico, y sí. crítico y que decida por sí mismo, porque realmente al final como todo en esta vida, cada uno va a vivir su vida y a ti que te hayan recetado para tu hijo estas pastillas o para ti Claro, al este final, el que cinturón, se es lleva tu el vida. problema si sale mal eres Y tú exacto, y no el médico. exacto, las soluciones van a ser para ti, es decir, tú verás los resultados de esas soluciones, ¿no? Y tú verás qué soluciones quieres tomar. También además un detalle que los médicos precisamente, lo triste es que no se la juegan, porque si el médico te receta algo que te sale mal, le puedes denunciar por mala praxis o lo que sea, pero si Exacto. te recetan algo que pone en el libro, aunque te salga mal, como lo pone en el Claro, libro, no le puedes denunciar, entonces los médicos muchas veces te van a aconsejar lo que te tienen que aconsejar, pero no lo que a lo mejor ellos mismos creen que deberían, exacto, entonces es tener tú un poco el juicio. Bueno, totalmente cierto. ¿qué es un drogadicto, Robert? ¿Qué Joder, consideramos un drogadicto? ¿Dónde ponemos la línea? esto es súper básico, como bien seguro que ya se ha dado cuenta todo el mundo. Yo soy súper duro en este tema, tú por ejemplo eres más abierto, pero en esto yo creo que es literalmente definición de la RAE. Al fin y al cabo, un drogadicto es el que es adicto a una droga. Y en las drogas, hay que dejarlo así de claro, en las drogas está puesto el alcohol, el tabaco también. Así que desde si tú bebes, fumas tabaco todos los días. Es que estamos hablando de drogas muy básicas, pero que son drogas. Por eso quiero dejar eso Sí. muy claro. Y por Si eso creo fumas que cigarrillos eres un junkie. exacto, eres literalmente un junkie, un drogadicto si fumas todos los días y si bebes, ya no sé si todos los días, pero si bebes Habitualmente. habitualmente cada fin de semana, eso es habitualidad, eres un drogadicto igual. Y eso hay que dejarlo claro y por eso creo que además viene hasta bien que lo diga yo porque yo como lo que te digo, aunque en esto opinemos los dos exactamente igual, yo soy mucho más duro en este aspecto y es así de simple, no hay más, no hay discusión, nadie me puede decir que no. Y hay, seguramente mucha dirá ahora que a lo mejor que bebe semanalmente o fuma, pues mira, vale, pues soy un drogadicto. Pues bueno, pues enhorabuena Sí. hablar. Es decir, si simplemente te parece así de básico, de quedarte así, de a gusto, de pues soy un drogadicto, yo me lo pensaría como hablábamos antes. Yo creo que el alcohol hay que hacerle un análisis diferente, porque la adicción del alcohol no es una adicción psicológica ni física, es un poco más compleja. Entonces, yo pienso que una persona que bebe todos los días, o que digamos que hay un punto en el cual cuando tú has consumido una cantidad de alcohol X en un tiempo determinado, tu cuerpo está ya en un estado en el cual ya no lo está metabolizando normal, sino que pasa a otra vía de metabolización. Entonces, cuando entras en ese estado,
eres evidentemente un alcohólico, ¿vale? Pero para eso tendrías que beber incluso todos los días o lo que sea. ¿Qué pasa? Que hay gente que no bebe todos los días, bebe cada finde. Entonces, ¿se puede conseguir una adicción? No, porque a lo mejor si ese finde no puede salir, pues no bebe tal. Vale, yo ahí haría una puntualización y es que a lo mejor tú no eres adicto al alcohol, pero tu vida es una mierda. Y tienes depresión y necesitas copear con Es ello. lo que te iba a decir, Cada vez que encima tienes un eres rato estúpido. libre, necesitas No eres drogarte. drogadito, pero eres estúpido. Porque literalmente si bebes solo porque tu grupo de amigos o quien sea, en plan, joder, es que beben, entonces yo qué voy a hacer. Yo he Sí, o estado, para pasárselo bien o lo que sea. sea la Estás perdiendo el foco. sea el resultado que sea, realmente estás perdiendo el foco, como bien dices, y también tu deber de ser humano, es decir, de estar activo, de estar haciendo cosas productivas. No digo que tú 24/7 seas estar haciendo cosas productivas, pero hay cosas mucho más interesantes que quedarte con tus amigos para beber o fumar. Precisamente es lo que yo comentaba, ¿no? Que es rellenar el vacío. O sea, tú estás bebiendo alcohol para rellenar un vacío. A lo mejor no tienes una adicción todavía, pero estás rellenando los huecos vacíos de tu vida con una droga porque no eres capaz a lo mejor de lidiar con ratos de estar solo o a lo mejor, fíjate que voy a decir algo que a mucha gente le va a parecer ridículo, pero a lo mejor no te gusta salir de fiesta, a lo mejor lo que te gusta es drogarte y eso es un problema, porque a lo mejor si sales de fiesta sin drogarte no te hace ni puta gracia lo que estás haciendo. Entonces, en tu caso, eso se podría categorizar sí como una especie de adicción. Y al final tú sales de fiesta para justificar que quieres beber. Y eso es muy triste, yo pienso. Pero evidentemente la adicción al alcohol no es un poco más compleja por eso, porque tú a una persona así le quitas el alcohol y a lo mejor no tienen un síndrome de abstinencia, ¿no? Porque no es una adicción a lo mejor tan tal, es un poco complicado. Ahora, en cambio, por ejemplo, el tabaco, que también es legal, es totalmente evidente que a toda una persona que fuma cigarrillos le quita los cigarrillos un día y literalmente le da un brote psicótico. Entonces, o sea, eso es una adicción, todo el mundo lo sabe. Y además, concretamente, además los cigarrillos, no hay literalmente ningún motivo para fumarlos, porque no tienen ningún efecto positivo. O sea, eso también no lo hemos comentado, pero me parece súper curioso que creo que es la única Efectos droga positivos. que no tiene ningún efecto positivo. Porque todas las drogas tienen un efecto, pues a lo mejor de pasártelo bien, de lo que sea tal. Sí, El tabaco no tiene entusiasmo. ninguno. Ninguno. O sea, sabe mal. Bueno, se supone, ¿no? Que relajación, ¿no? O algo así. Ahí es donde quería llegar. Justo te he puesto la trampa para osos. El tabaco no te relaja. El tabaco te genera un estrés que palías con más tabaco. Entonces, realmente no te relaja. Lo único que estás haciendo es, cada cigarrillo que te fumas, es como decirle a tu cerebro que en un rato te pida otro. Y literalmente cuando dejas el tabaco, ese estrés, de repente tampoco lo tienes. En plan, van ligados una cosa a la otra. Entonces es lo que hablamos un poco antes de la curva, ¿no? De te pegas el subidón, luego te pega el bajón. Te pegas el subidón, luego te pega el bajón. Pero realmente no, el tabaco no tabaco te no quita el es así. estrés. Te quita el estrés de no fumar tabaco, Claro. que es paradójico. Entonces el tabaco hay que dejarlo, siempre. No hay ningún motivo para fumar cigarrillos. Realmente me hace gracia como al final como todo queda en que literalmente es estúpido. Las drogas en general es estúpido. En plan, yo creo que es el mensaje que queremos lanzar al fin y al cabo, ¿no? Sí. Que la persona que se droga, sea la droga que sea, de todas las que hemos mencionado, las más conocidas, las más consumidas, las más famosas, pues literalmente eres estúpido por hacerlo. Sí. Yo por hacer un poco de abogado al diablo también, yo creo que el consumo ocasional, no que esté justificado, sino que realmente el coste-beneficio realmente de un consumo ocasional tampoco es tan, Pero estoy, tan alto. ¿ves? Entonces, Estoy contigo ahí, para que veas. Sí. Es decir, por ejemplo, que estoy de acuerdo contigo, lo que quería decir precisamente por eso, de que un consumo ocasional, vale, no es algo perjudicial a grandes rasgos. Pero realmente para qué, ves otra vez, es que yo siempre abogo por eso, es decir, ¿para qué? Es decir, yo por Sí. ejemplo, que puedo llegar a beber una vez al año o ninguna vez al año, y Claro. estar una Es vez que cada aquí 2-3 es importante años hacer un inciso de qué es ocasional. Ocasional no es al mes. solo los fines de semana. Eso Claro. no es ocasional. Eso es como si tuvieras prácticamente un horario. Que solo sea 2 días de cada 7 o un día de cada 7 no quiere decir que sea ocasional. Ocasional realmente significa no sé cuándo será la próxima vez que beba. Exacto. Y de no repente sé. llegará un día, mira, pues hoy sí, vale, pero si tú más o menos, entre ciertas comillas, tienes una certeza de cuándo vas a beber la próxima vez o de cuándo te vas a drogar la próxima vez, Sí. la próxima fiesta, En vale, tu día, entonces exacto. realmente, o en el próximo cumpleaños de un amigo o no sé qué, eso, para mi gusto, digamos, no es consumo ocasional. Eso para No, mi eso gusto no es es un consumo. consumo quizás moderado, pero no es ocasional. Ocasional es ocasional, o una ocasión, como su propio nombre indica, ¿no? Realmente es, por eso iba de que, fíjate, de que son drogaditos porque realmente existen grupos, es decir, tu grupo de amigos y que por WhatsApp dicen, oye, este fin de salimos y quien lo lance el mensaje o lo que sea es porque necesita eso, Sí. ¿sabes? Entonces a De eso hecho, voy de que ellos son drogaditos. Conozco una persona, tío, que me parece que... O sea, es una historia súper triste. Pero es una persona que, sonriéndome, me decía entre líneas que su vida solo tenía sentido por beber. Y te estoy hablando de una persona de nuestra edad. Y es... A mí o sea, cuando me pasó eso fue hace muchos años, tío, te lo juro que por dentro me dio como... O sea, me sentí súper mal. Porque le estaba viendo sonreír, porque era como... Se está, como dices, mintiendo a sí mismo.
no, tal, pero es que a mí me encanta esto, tal. Así que, tío, ¿cómo que te encanta esto? ¿Cómo que, o sea, tu hobby no puede ser drogarte? Eso no es un hobby. Eso es algo que a cualquier persona le gusta. Es que a quién no le gusta drogarse. Claro, es que literalmente estás metiendo algo que altera tu química cerebral. Evidentemente te va a gustar. Pero es que sea tu hobby o tu pasión o lo que dedicas tu tiempo, tío, es extremadamente triste. Y yo te aseguro que podía haber esto que se dice mucho en la literatura o en las películas y tal, de que puedes ver cómo es una sonrisa rota, una sonrisa falsa. Bro, te lo juro que se veía. Y es súper triste ver a una persona así que intenta como de puertas para afuera dar a entender que está perfectamente bien con su estilo de vida. Y esta persona además es que me la recuerda porque era una persona de la que escribía por el grupo de este fin de se bebe o este fin de tal. No lo sé por mí, ¿vale? Porque yo no estaba en su grupo, pero lo sé por terceros y es súper triste, tío. Te lo juro que me parece súper triste eso. Entonces, sí, yo creo que realmente una persona que busca salir de fiesta o el grupo de amigos o tal, o sea, y además aquí una cosa importante que en estos grupos normalmente a lo mejor hay gente que no consumiría drogas de normal, pero piensa que son sus amigos, ¿no? Y piensa, joder, son mis amigos, tal, no les voy a rechazar siempre, no sé qué. Y el día que les rechazas, de repente ya no te invitan. ¿Por qué? Porque te invitan mientras quieras acompañarles en su miseria. Y creo que esto hay que darse cuenta rápido, ¿sabes? Creo que te tienes que dar cuenta de que si tus amigos quedan contigo para... Y yo esto, fíjate, ya no solo con el alcohol, yo conozco también el caso de otra persona que tenía un grupo de amigos y quedaban mucho y quedaban, y él se dio cuenta que cada vez que quedaban fumaban porros y dijo, yo no quiero fumar porros, y los amigos dejaron de llamarle, tío. Y esto es una mierda, pero es que hay gente que solo queda para drogarse y para no sentirse tan mal por drogarse. Porque al final, si yo quedo contigo, imagínate que yo me drogo y quedo contigo y tú no te drogas y estás todo el día diciéndome que me deje de drogar o ya no que me estés presionando, sino que simplemente con tu ejemplo, de verte a ti que tú tienes una vida normal y que mi vida consiste en drogarme cada día y a lo mejor ir a mi curro o lo que sea. Claro, exacto, te hace sentir mal porque te das cuenta de que lo estás realmente yo lo utilizo al revés. Es que me parece curioso lo que acabas de decir porque yo literalmente lo utilizo al revés en el sentido de que yo, por ejemplo, voy a la biblioteca por eso, ¿ves? Es decir, porque veo a toda esa gente estudiar, entonces me hace a mí el estar entorno, cómo te condiciona. El entorno me condiciona. Entonces, otro programa que tenemos que hablar de cómo cambiar tus hábitos, cómo cambiar tu estilo de vida, el entorno, todo eso. Incluso tema amigos, no sé si lo quieres sacar aquí, porque al fin y al cabo solo vamos a drogas, pero por ejemplo el tema amistad, más de lo mismo, que hablabas de que no son tus amigos. Esa gente no son tus amigos. La gente que solo te quieren para fiesta, para drogarse, no son tus amigos. Si de repente, lo que te digo, empiezas a rechazar planes y ellos te empiezan a expulsar del grupo, por así decirlo, poco a poco te incluyen menos en planes, otros planes que a lo mejor sí que te apetezcan más, como y yo que sea una casa rural o cosas así, pues, pero realmente es que yo conozco incluso gente, ves, que hasta para eso, tío, en plan, se van a una puta casa rural, se van a un lugar de naturaleza, con una piscina, en plan, unos grupos de amigos, 10, 15 personas que se lo pueden pasar de puta madre, y el plan es comprar alcohol, bajar todas las persianas, poner música y... Creo que eso además pasa mucho en grupos grandes. Creo que cuando son grupos de amigos con mucha gente, es como súper típico que en realidad no es un grupo de amigos, es como si hicieras una peña, digamos, para son quedar peñas, a beber, ¿sabes? Son peñas, tío. Y mucha al final gente realmente entre los miembros del grupo ni siquiera a lo mejor tenéis una amistad, sino simplemente pues como si fueran compañeros de beber, ¿sabes? Es que realmente mucha gente seguro que escucha esa frase y como que lo sabe, pero no la recuerda en su día a día y cree que no es su caso. ¿Sabes? Eso es muy típico, en plan, ese problema de no es mi caso, no es mi caso, no es mi caso, sí es tu caso. Es decir, realmente si te paras a pensar todo lo que estamos diciendo, seguramente a mucha gente que nos esté escuchando no esté viendo. Creo que lo hablamos tú y yo el otro día, no en programas, sino el tema de cómo todo el mundo tú le das a lo mejor un consejo o tal. No, pero en mi caso no es eso, ¿sabes? Y, tío, que ninguno somos especiales. Exacto, somos todos iguales, realmente, y todos tenemos nuestros grupos de amigos, todos tenemos al gracioso del grupo, todos tenemos al borracho del grupo, todos tenemos al del grupo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, todos somos iguales, literalmente. Hay miles de vestores por ahí, hay miles de rovers por ahí. Y a lo que iba con todo... no hay tantos, hay 40. Hay 40. De Jorge quizá mucho. Es verdad, eso también lo hablamos. Bueno, lo que iba es eso, tío, que me quiero dejar como puntualizar eso, tío, que de verdad la puta gente, ya que esto creo que está muy relacionado con las drogas y el alcohol, no es mejor de verdad separarte de ese grupo y quedarte solo, porque yo, por ejemplo, lo he hecho, a mí me ha pasado eso, yo me tuve que separar de un grupo así. Porque literalmente yo me acuerdo, yo era mi primer año de gimnasio y claro, y yo tenía que ir al gimnasio. No es compatible, porque ellos me decían, tío, no, quédate, tal, no sé qué. Yo era consciente, eso es verdad, que al menos algo que, por ejemplo, me diferenciará de muchos, pero como vuelvo a decir, como yo hay muchos, es decir, que muchos están en la misma situación que yo estuve, que serán conscientes y lo sabrán de verdad que están en ese grupo y no quieren estar. Y que lo que están haciendo no quieren quedar para eso y tal, pero dicen, es que me voy a quedar solo si no. Ya, que desde aquí te lanzo un mensaje, tío, si
te estás en esa situación o sientes que estás de verdad, quédate solo. Va a ser 1000 veces mejor, tu vida va a ir mucho Ya no que sea mejor, sino que lo que tú además te gusta comentar mucho, tío, es tu puta responsabilidad el decir, me quedo solo por mi bien, ¿sabes? No puedes ser tan cobarde, digamos, de... Ya. Como Estoy ser muy de humano, acuerdo, tío. Sí. De verdad, aprovecha el tiempo de verdad hasta para quedarte en tu puta casa viendo series. Prefiero que pierdas 1000 veces más el tiempo en eso, porque antes o después eso te aburrirá, dedicar tanto tiempo a estar tumbado en tu cama viendo series, Sí. pero ya no te estás drogando, es decir, ya estás mejorando. Y eso, a lo que voy, es que eso en el tiempo te va a empezar a aburrir y ya vas a empezar a querer o leer, o apuntarte al gimnasio, o estudiar inglés, o estudiar cualquier grado o carrera, lo que sea. Sí. Pues te digo, tu vida a largo plazo va a ir muy bien, y a medio plazo, corto plazo, ya se van a ver los beneficios. Justo. Pues bueno, si te parece vamos a hablar ya de la marihuana, que es Sí, el tema más punto álgido de esta cuestión. Sí. La marihuana. Bueno, todo el mundo sabe lo que es la marihuana, la hierba, tal, 1000 nombres. Yo quiero empezar por lo primero. ¿Por qué tiene tan buena fama la marihuana, tío? No lo puedo entender. De Cuando verdad. huele mal. Es decir, Bueno, ya solo el puto olor es malo. Es decir, yo te lo juro, yo me acuerdo de ese puto olor, tío. En plan, a mí me marea. Y no es ninguna broma, a mí olerlo me marea. Hay olores y olores. Yo no tengo mucha idea, pero como que hay variedades, ¿no? En función de si es la rama, si es la hoja, no sé qué. Es que eso hay que puntualizar que Depende de somos cuál, muy... huelen muy mal, huelen muy bien o lo que sea. Pero bueno, es indiferente. La cuestión es que, ¿por qué cojones tiene tan buena fama? Yo no lo puedo entender, tío. Y además es súper curioso porque es en películas, tío, en música, en todo. Pero es que además hasta en la gente, tío, cuando tú conoces a alguien que fuma, tío, tiene como súper buena fama. Yo creo que realmente es una droga, ya no como otra, en realidad no creo que sea una droga como otra cualquiera, creo que es de las peores que hay. Y precisamente creo que la buena prensa que tiene no le hace ningún favor. Y sobre todo, creo que es súper interesante el tema de cómo el hip hop negro, ¿no? ¿Qué iba a decir? ha Como potenciado famosos, tanto. exacto, como famosos Y el potencian tema de eso. Snoop Dogg, que sí, que es muy gracioso. Está El tema pensando de en él. fuma mucho, tal. Bro, es gracioso hasta qué punto, ¿no? O sea, nos Es estamos gracioso porque no riendo te de está que pasando a ti. un tío es un drogadicto. Exacto, y que es literalmente, mentalmente hablando, seguramente muy estúpido. Es decir, es gracioso esté porque no eres tú. deteriorado. Porque no eres Ya, tú, sí, sí. me refiero. Es decir, joder, yo me puedo reír de Vestuer porque no soy Vestuer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero a mí no me gustaría ser Vestuer. Pues a lo que voy es eso. A mí no me gustaría ser Bob Marley. Es gracioso reírnos de él, pero si tú fueses Bob Marley, te molaría, sinceramente. No, eso no es gracioso. Claro, yo creo que es justo lo que tú dices. De hecho, tuve como un debate hace muchísimos años con un amigo sobre eso, porque justo hablamos del tema de las drogas y yo caí en ese error. Y yo dije, joder, tal, el Snoop Dogg, no sé qué tal. Bueno, no sé si fue Snoop Dogg a quién me refería, pero recuerdo que me dijo, tío, ¿y no te parece mal que fume? Y yo pensé, joder, es una pregunta curiosa, ¿no? Porque es como, tío, me gusta su música y seguramente si no fumara a lo mejor no haría la misma música o tal. Es posible. Es como, pero a la vez es como, vale, estás sacrificando, entre comillas, bueno, tú no, porque no estás tomando la decisión, pero esa persona está sacrificando su salud o su tal para que tú tengas buena música. En plan, me hizo pensar, tío, esa pregunta, ¿sabes? Porque es como, tío, ¿tú qué preferirías? ¿Un mundo en el que hay gente que se droga y gracias a eso tú consigues cosas? ¿O preferirías que nadie se drogue, aunque eso signifique, pues en este caso, perder buena música, ¿no? Que eso me parece muy curioso, porque cuando pensamos en drogas siempre pensamos en gente que se va de fiesta a pasárselo bien. Pero hay gente que con las drogas hace cosas creativas o cosas por el estilo, o que consigue efectos positivos entre las drogas. Aún así, yo decirte que no abogo por el consumo de marihuana. Creo que, francamente, a nadie le recomendaría consumir marihuana nunca jamás. Pero es curiosa esa pregunta, ¿no? Y Sí, la gente porque- que le produce inspiración. Es que estoy pensando precisamente en otro ejemplo y no me viene a la cabeza. No me viene a la cabeza, macho, pero había otro ejemplo igual. Que como tú dices, que como que gracias a las drogas, suele ser, donde más suele ser típico esto es en la música, ¿no? En esa cultura de la música sí que suele ser muy típico que la gente que en plan, para escribir o lo que sea, pues se droga y escribe una buena canción o una buena letra o hace una buena canción, lo que sea. Pero me venía un ejemplo a nivel deportivo, que es lo curioso y no me acuerdo. Un ejemplo deportivo del tema marihuana, no el que estabas pensando, pero Michael Phelps, ¿no? Que dicen que fuma marihuana y tal. Sí, fue sacado, en plan fotografiado, ¿no? Después de ganar una medalla más de las Sí. 50.000 que tiene, pues que fue fotografiado con un bong, ¿no? Lo que se suele conocer como, bueno, Sí, una básicamente, pipa. Una pipa, sí. Y eso, y es un deportista que ha afirmado que consume muy habitualmente. Otro del boxeo que ya me ha venido a la cabeza es Conor McGregor también. Es verdad. Sí, Conor McGregor es muy... Ya no solo a los puros, ¿no? Que se han visto Principalmente- muchas fotos a los sí. puros y cosas así, pero eso es más por el tema Principalmente- gángster, yo creo. Claro, obvio. Y además, el tema de los puros, incluso se podría hacer un inciso que los puros no son comparables a los cigarrillos. Aquí ¿vale? una adicta a los puros. Aquí Ahora una que adicta a los puros. hemos dicho que no nos drogamos ninguno y tú eres un tío que sabe mucho, pero es curioso, en verdad, me molaría sacar eso de la gente que en verdad se droga. Yo, por ejemplo, conozco a un tío en el gimnasio y el pibe seguro que está escuchando esto, ve esto y sabe de quién, tú ya sabes de quién sí, hablo. Y el hijo de puta se droga
afirma, en plan, obviamente para relajarse o yo que sé para qué lo dirá, pero el tío es súper inteligente. Es curioso como hay gente de verdad que Eso, justo tuve una charla con me, él de ello. me toca la polla decirlo, porque con lo mal que lo pinto todo y con lo duro que yo soy con el tema de las drogas, de que te deja gilipollas, pero eso es verdad. En plan, eso, mira, a mí que me venga alguien que no te deja gilipollas, lo siento, sí. Él, por ejemplo, no es el caso. Él, eso sí lo dice, ¿sabes? En plan, no que deja gilipollas, pero sí que deja más atontado, lo que sea. Pero el tío es muy inteligente. El tío sabe muchísimo entrenamiento y sabe muchísimo de la vida. Y tú hablas con él y puedes mantener una conversación Claro, muy es interesante. que precisamente hablé con él de ello. Pues ¿Sí? me resulta Pues mira, gracioso. sácalo. Hablé justo. Y la conclusión un poco que sacábamos era que al final no es lo mismo drogarte cuando eres una persona promedio que, como es su caso, que a lo mejor cuida su alimentación, cuida su entrenamiento. Porque el principal efecto negativo que tiene la marihuana, que precisamente es lo que quería comentar, porque me parece a mí la peor droga, es porque destruye las neuronas. Y creo que gusta que lo afirmes. destruirte el hígado, pues es una putada. Pero te pueden hacer un trasplante, o bueno, puedes vivir incluso con algo de cirrosis, o bueno, a ver, el hígado es súper importante, pero quiero decir, es un órgano, vale. Cáncer de Destruirte garganta y cáncer tal. de esófago o lo que sea, vale. Puedes, o sea, digamos que todo eso es como una cosa física, pero cargarte tus neuronas es cargarte tu cerebro Eso es cierto. y tu alma, en cierto modo, incluso sí, porque puedes perder parte de tu personalidad, lo que sea. No, la Y yo esto lo he visto. Yo he visto gente Cierto. de fumar porros y hablar con ellos años después o lo que sea, y se nota que son personas idas. Son personas que ya no rinden. En este caso que estamos pena. hablando, no pasa eso. ¿Y por qué? Y yo la deducción que hago es esa, ¿no? Que al final la neurogénesis, porque hace poco tiempo relativamente se demostró que las neuronas sí se regeneran, se pensaba que no. Pero evidentemente en unas condiciones. Si tú al final te alimentas mal, te alimentas de manera deficiente, no cuidas digamos, tu actividad física o no te da el sol, o no, hay una serie de cuestiones que todos sabemos que son de salud. Si tú no cuidas tu salud, evidentemente, pues tu cuerpo funciona peor y por lo tanto regenerarás menos neuronas. Entonces, la marihuana destruye tus neuronas. Ahora bien, que una persona que se cuide mucho podrá preservar su capacidad intelectual a pesar de fumar habitualmente o lo que sea. Bueno, podríamos decir que este es el caso, pero también te digo que del mismo modo que creo que cada uno está en derecho a hacer lo que quiera, habrá que ver qué pasa con los años también. Y eso es un poco triste. Porque además el tema de las neuronas, aunque se regeneren, digamos que si tú te generas un daño muy fuerte, no es reversible. ¿Sabes? Al Bueno, final, ya no se repara, no vuelven como a producirse otra vez millones de nuevas neuronas y claro, de y aunque las relaciones. produzcas, exacto, son las conexiones neuronales y cómo funciona tu cerebro por la neuroplasticidad, de dónde se almacenan tus recuerdos, tus vivencias, tus expresiones, lo que Tu sea. memoria, sin ir más Si lejos, tío. Exacto. Si te cargas partes de eso, son difícilmente recuperables porque se han creado a base de experiencias que has vivido. No las vas a volver a vivir. No sé si me explico. Entonces es una cosa interesante, pero sí. Precisamente, qué curioso, ¿no? Que hay gente a las que en un par de años le destruye. Y conozco también casos de eso. Y hay gente a la que, oye, pues a lo mejor lleva mucho tiempo fumando habitualmente y tal. Y no ha pasado aparentemente nada. O a lo mejor yo lo que creo es más tardío, es mucho más lento el proceso, por lo Sí, que o sea, decimos. Si cuidas evidentemente, mucho no es todos que no estos haya. aspectos de la- Evidentemente no es que no haya proceso. O sea, Siempre hay, evidentemente siempre hay. Pero si el tío cuida, o la persona cuida, directamente la chica, el chico, cuida todos sus demás ámbitos de salud, los tiene a raya, por así decirlo, los cumple todos bien, es lo que digo. Exacto. Ahora es gracioso porque justo antes de empezar estábamos hablando de que hay drogas mejores y peores. Yo te decía, no hay drogas mejores, tío. Todas me parecen la misma. Mira, en plan, entiendo obviamente que hay unas que te producen más adicción, otras que tal, otras más recreativas, otras tal. Lo entiendo, pero para mí todas, desde fumar o beber, es la misma mierda que el tío que se está metiendo una raya o una jeringuilla. Pero ahora entiendo por dónde vas, de que por eso la marihuana es la peor droga. A mí me parece la peor. La peor droga, pero por eso, porque te deja gilipollas, porque tú puedes beber o lo que sea y te está dejando gilipollas mientras estás alcohólico, bajo esos efectos. Por lo malo de la marihuana es que no son unos efectos momentáneos, sino que ya afecta, como bien dices, a nivel neuronal, Sí, que a nivel de memoria, que es se una carga gran lo más putada. importante que tenemos, que es El cerebro, sí. el yo, al fin y Sí, al cabo. exacto. Porque te puedes cargar todo el cuerpo y seguir siendo tú, pero no, si Exacto. te cargas el yo, da igual el cuerpo que En eso tengas. estaba pensando en el típico, ¿no? Señor mayor que tiene pues la típica ya cáncer de garganta y de todo, y de pulmón y todo, pero realmente puedes hablar con él de manera Sí. racional, te sigue enseñando cosas o te sigue dando Y luego, lecciones de y vida, precisamente ¿sabes? la posición contraria, pensemos en un abuelo con demencia o con Alzheimer o algo por el estilo, cómo cambia de repente. O sea, es la misma persona, pero que se borren partes de su forma de ser, de repente te parece un extraño, tío. Y esto, o sea, las personas que hayáis conocido personas así, tío, lo habréis vivido y es duro. asusta incluso. Sí. Porque es como, tío, esta persona no es la misma que hace X tiempo. Por eso, a mí personalmente la Es marihuana me parece lo más relacionado. peligroso.
es relacionado a personas con Alzheimer, literalmente. ¿Sabes por qué? Porque ahora que lo dices, a mí me causa, seguramente que a ti también que has conocido personas así, te causa eso, como bien hablábamos, de pena. Es decir, porque realmente esto es un tema un poco más serio, pero porque de verdad te causa pena ver a una persona que a lo mejor tienes un poco de aprecio, pero simplemente porque sea un ser humano y lo ves Sí, de verdad desaparecer, gilipollas. digamos, sí. Sí, Sí, sí. es terrible. Y por eso te digo que... Y lo peor, lo decía Einstein, no recuerdo bien la frase, pero es como cuando una persona se está muriendo y todos sabéis que se está muriendo y esa persona se muere. Que Una esa persona persona no muere. lo sabe. Claro, pues lo mismo con esto, es decir, esa persona que se droga, se está quedando más Sí. gilipollas, está retrocediendo, no recuerda bien las Si no se cosas, está todo tal, dando cuenta. y todo el mundo lo veis, menos él, el que debe estar. Y es lo más triste, porque claro, no, Sí, no vas a sí. ser capaz de Es muy decírselo. jodido. Es muy jodido, sí. Porque tú se Justo... vas a decir y él que va a tener, el que te va a contestar, ¿sabes? Te va a decir, no, Claro, tal, porque eso tienes la son- percepción de la realidad alterada. Sí, sí. Y justo lo que te decía que el efecto de hablar con una persona con demencia o tal es muy similar al de hablar con una persona que lleva años fumando marihuana. Porque puedes Exacto. ver... Es que... Y es súper jodido, tío, porque literalmente estás hablando con esa persona y te dan ganas de decirle, oye, ¿por qué de repente tu expresión es así? ¿O por qué de repente... O tardas 10 segundos en responderme? ¿O qué te pasa? ¿Sabes? Y la otra persona no se está dando cuenta porque es como es además algo progresivo Exacto. y es algo que el cerebro, no sé si lo sabes, pero el cerebro cuando tiene lagunas o cuando algo falla, como que crea una mentira para que la persona no se raye. Es decir, si tú imagínate que tú de repente te da un nido y vuelves, tu cerebro borra el momento en el que te has ido para que no te rayes. Entonces, Ya ¿qué pasa? ves. Que si tú estás hablando con una persona que Hasta tiene... tu propio cerebro te está engañando de los gilipollas que Tu eres, cerebro te ¿sabes? engaña simplemente para que no te vuelvas loco, obviamente. Entonces, cuando tú te pasa algo así, si tú se lo dices a otra persona, en plan, la otra persona no lo ha vivido así. O sea, tú le dices, oye, has tardado 3 segundos en contestarme una pregunta de sí o no. No, tal, te he respondido rápido. En plan, te lo juro que funciona Es así así. y da miedo. Vamos a cerrar la marihuana haciendo un repaso de sus beneficios mágicos, ¿no? Porque si hay algo que se hace en el cine o en las películas y tal, respecto a la marihuana es atribuirle todo tipo de propiedades de la hostia. O sea, la marihuana es brutal, es todo genial. Literalmente te pase lo que pase, fuma María y te irá mejor, ¿no? Incluso el otro día estuvimos intentando ver una peli que era malísima, en la cual dos chavales fumaban marihuana y de repente gracias a eso entraban a estudiar a Oxford, ¿era? Si no me recuerdo Sí. mal, o Harvard. Es verdad que yo creo que no pillaste bien, a lo mejor, o sí, pero para que quede claro que realmente no era por la marihuana, Bueno, sino sí, vale. que estaban fumando el Vale. cuerpo de una persona que era inteligente. Pero estás hablándome ya de Y esa literalmente persona la inteligente. sinopsis de una peli de Exacto, mierda. No, exacto. a ver. Sí, pero realmente Sí, otro pero que mensaje es un poco la hemos pasado, chorrada. otro mensaje que hemos pasado muy por alto es que realmente lo hemos pasado muy por alto, que esas personas son gilipollas. Tú te has dado cuenta, ¿no? En plan, rollo, realmente esas personas de verdad son gilipollas y se lo transmiten así al espectador, pero el espectador lo entiende como humor. Como humor, No es sí. humor, es porque toda esa droga, entonces realmente no está del todo De hecho, mal. hay La una película. peli que se llama Smoke High o algo así, que es de Snoop Dogg, de hecho con Wiz Khalifa, y es una peli que gira en torno a fumar drogas. Entonces, la peli va de que Snoop Dogg es un drogata que pasa droga en el instituto y el Wiz Khalifa Me es suena. el típico estudiante de 10. Y entonces como que de repente el otro le consigue Creo que convencer la he para que visto. fume y el otro deja de estudiar y se pone a fumar y la vida es la hostia y de puta madre. Eso es verdad. Lamentable como Eso sí es mensaje, lamentable, sí. Como pero mensaje, es súper curioso como la película entera, que evidentemente, y yo no critico en absoluto la película porque es una película, es una chorrada, humor, pero sí. es curioso como todas las películas que giran en torno a la marihuana te lo ponen como, tío, cuando empieces a fumar tu vida va a ser literalmente la hostia. En plan, hasta ahora, aunque tengas todo el éxito del mundo, tu vida era una mierda. La vida empieza a molar cuando fumas. Y a mí me parece que eso es como totalmente ridículo, evidentemente es una sátira. Yo quiero pensar que esas películas no están hechas... Es humor. Por eso- exacto, quiero pues pensar la gente que se están olvida hechas que es humor. con toda la ironía. Claro. Pero es curioso porque la gente en la vida real muchas veces actúa así. Actúa Exacto. como, ¿Pero bro, por qué? Porque no 420 tal, viva la paz, no sé qué. Hermano, no puedes hacer de tu personalidad fumar drogas. Tío. Exacto. Creo que eso es lamentable, creo que eso es infantil, pueril. No creo que tenga ningún sentido que podamos fomentar o alimentar ese tipo de comportamiento y creo firmemente que ser un rastafari o como coño se llame el tema de... Creo que no es una personalidad. Eso no es una... ¿Cómo se dice? Una tribu social. O sea, No. fumar marihuana no es una personalidad. Y creo que esto hay que hacer hincapié en ello porque la gente se le va la puta olla. Y sobre todo también porque la gente se piensa que tiene un montón de beneficios. No, porque yo fumo, porque es medicinal, no, porque yo es terapéutica, porque para la ansiedad, no sé qué. Es Porque mentira. duermo mejor, Es ¿no? que es mentira. Es que Muy eso es interesante eso, lo de totalmente Vamos a contar y vamos a hablar de beneficios, ¿no? Pero este es un falso beneficio. Es Todos decir, son falsos beneficios. realmente exacto, todos son falsos beneficios, pero este es el más escuchado, ¿no? Bueno, Es que yo- hay un beneficio que ahora comentaré al final. Sí, ¿Opiniones el tema del sueño. del sueño? No, yo es que fumo, pero solo para dormir. Bueno, si necesitas fumar para conciliar el sueño, es únicamente porque tienes una adicción a la marihuana. Solo por eso. Si no fumaras marihuana, no necesitarías marihuana para conciliar el sueño. Nadie duerme mejor fumando marihuana. La marihuana te seda. Pero te seda de tu estado ansioso por abstinencia de marihuana. Es decir, como hablábamos con el tabaco,
que no te quita el estrés, que te genera un estrés que después te tienes que quitar A con más paliar con tabaco. él, claro, exacto. Pues con la marihuana es igual. Si tú te acostumbras a dormir fumando, llega un punto en el cual no puedes dormir sin fumar. Y eso es verdad, no estás mintiendo. Pero no es porque la marihuana te ayude a dormir, es porque la marihuana te ha generado la necesidad de fumar para dormir. Luego, aparte, un dato interesante sobre este mismo tema es que realmente no duermes. Ellos Sí, creen que justo. dicen, Te seda. no, es que duermo mejor, tal. No, realmente no estás descansando. Tu De cuerpo hecho, no está descansando. similar a los opioides. Cuando te dan, el diazepam o demás, este tipo de fármacos te duermen al instante, te tumban, mejor dicho, pero no duermes. No O sea, no duermes, es un sueño exacto. profundo y solo sirven para tratar el insomnio. Es decir, cuando Exacto. realmente no puedes dormir, tiene sentido sedar. Pero si no, Exacto. sedar no te ayuda a dormir, te ayuda a quedarte cao, pero no estás recuperándote. Y esto también, de hecho, eso se puede vincular con lo que hablamos de la neurogénesis, porque por la noche, cuando duermes, es como el mejor símil que leí, es que el cerebro lo que hace es sacar la basura. Entonces tú durante el día acumulas una serie de residuos en el cerebro y cuando duermes, durante la fase REM, el cerebro se deshace de esos residuos. Si tú te sedas, no estás estás entrando en llegando la a esa fase REM, fase entonces REM, claro. se acumula esa mierda en tu cerebro y puede ser que eso también sea lo que influye negativamente en tu capacidad intelectual cuando fumas marihuana. Pues es que porque tienes dejas mucha de dormir. mierda. Y porque tienes mucha mierda en el Exacto, cerebro. vas ya, tío. acumulando de días y días. Semanas, y ese es meses, el efecto exacto. que acaba teniendo. Y luego otros efectos, bueno, ansiedad o lo que sea, bueno, es más de lo mismo. O sea, la única ansiedad que tienes es por la abstinencia, porque necesitas fumar, porque llevas sin fumar desde ayer o llevas sin fumar desde hace 3 horas. La marihuana jamás va a tener un efecto positivo real en los niveles de ansiedad, de descanso, de estrés, de cualquier cosa de ese estilo. O sea, siempre es... Bueno, evidentemente, si no has fumado nunca y fumas, ahí es la primera vez y única en la cual la marihuana te está paliando un estrés que no es de la marihuana. Pero en el momento en que ya has fumado una vez ya es el círculo vicioso. El círculo de buscar a lo mejor esa primera vez, ¿no? Claro, o sea, exacto. Eso sí pero que lo he escuchado muchas veces, esa frase de siempre la gente lo que busca realmente es su primera vez. Claro. Es decir, cuando la gente está... Porque todo el generas rato la tolerancia. Buscan la sensación de esa primera vez, no de la anterior. A lo mejor ya han fumado 100.000 porros y siguen en su subconsciente, como muchas veces hemos hablado de Freud y tal. Realmente lo que buscan es esa primera vez. Sí, recrear esa vez, porque esa primera vez es muy potente. O sea, quiero Por eso decir, te digo. tú vienes de... Pero incluso ya no Pero solo la ellos creen primera que vez. recuerdan de la última. Ellos creen que el porro de ayer Sí. buscan esa sensación, la del porro de ayer. Sí, y no es del sí, porro sí. de ayer, Entiendo es a lo del que te primer porro de refieres. hace 6 años. Entiendo a lo que te refieres. Sí, es el mecanismo dopaminérgico por excelencia. O sea, es el... Sientes más placer por creer que va a ser la hostia que por cuando realmente lo haces, que luego es una mierda, ¿no? Entonces es la expectativa lo que realmente te hace querer hacerlo. Y justo lo que dices de la primera vez, no tiene, incluso a lo mejor no solo la primera vez, pero si imagínate que fumas una vez al año, cosa que no pasa, nadie hace eso, pero si fumaras una vez al año, esa vez realmente sería la hostia, en el sentido de que tú tienes estrés de semanas, incluso lo que sea, fumas y te lo baja. Es verdad que te lo baja. Pero en el momento en el que lo haces ya habitualmente, ya lo único que estás haciendo es como compensar lo anterior. Lo que hablamos de la subida y la bajada, pues en la Claro, bajada te vuelves a compensando. meter para subir. En Exacto. plan, no estás consiguiendo ningún efecto Porque positivo no respecto al dejas que anterior. tu cuerpo vuelva, por eso decimos que esa primera vez o una vez al año podría incluso ser interesante, ¿no? No sé, pero por eso, porque te crea ese pico, luego esa bajada, pero luego tú con el tiempo, como solo es una vez al año, tienes todo el año como para recuperar de nuevo Exacto, para volver a ese nivel basal y poder pillar un Exacto. subidón bueno. Exacto. Sí. El beneficio que sí que tiene la marihuana, ¿Sí? y que es el único que además sé que vas a estar de acuerdo en que Pues es beneficio aceptable, real. Hablamos de beneficio real. es para tratar el dolor, sobre todo con pacientes de cáncer. Sí, Que es el único tratamiento real de la marihuana medicinal. O sea, cuando decís marihuana medicinal para referiros a tratar el estrés, es que es mentira. Solo tratas el dolor cuando tienes una enfermedad como un cáncer, por ejemplo, que puedes generar un dolor terrible, un síndrome paraneoplásico, lo que sea, en plan, ahí tiene sentido fumar marihuana. O si estás con alguna enfermedad súper chunga y ya estés con paliativos, Ahora pues que lo al igual dices- que los opioides, Sí. que se utilizan como paliativos, pues la marihuana se podría utilizar. Ahora bien, incluso en este caso, habría que pensárselo bien. Y de hecho, normalmente los médicos, bueno, en España no, pero en Estados Unidos, como hay estados en los cuales es legal, hay médicos que recetan marihuana, pero no siempre. O sea, quiero decir, aún así en ese caso hay que hacer un estudio de realmente, oye, con calmantes farmacológicos igual estás bien, no necesitas fumar marihuana, porque la marihuana, como hemos dicho, tiene un efecto negativo bestial sobre Aunque el cerebro. seas a ese lugar que hemos dicho que, por ejemplo, puede ser positivo, hasta para ese es negativo. Y me ha hecho gracia porque me ha recordado que yo tengo un familiar realmente que le han recetado eso. Sí. Le han recetado fumar porros, en plan, literalmente el puto médico le ha dicho, fúmate unos Sí, porrillos, pa'l dolor tal, o lo que pa'l sea, dolor. sí. Y Pero es el un caso mismo, extremo. sí, pero porque, como bien hablamos, justo me hace perfecto para acabar con esto, con este caso familiar, Sí. porque literalmente él los ha dejado por eso, porque está notando que no le, Que se estaba quedando... que está quedando. Es que es terrible. Para que veas hasta él mismo que se le habían recetado y al principio, pues oye, está guay y tal. Y él es verdad que, por ejemplo, al fin y al cabo es una persona mayor y
y se lo sabe tolerar mejor. Es curioso como, por ejemplo, Sí, cuanto más administrar. mayor eres, lo saben Sí. administrar mejor que cuando eres joven. Pero porque precisamente si desde pequeño aprendes a controlarte, pues cuando eres mayor te es más natural controlarte. No es lo mismo para ti o para mí a lo mejor empezar ahora con un vicio que si empiezas con 13 años que literalmente necesitas que tu madre te controle las chuches, ¿sabes? En plan, quiero A decir, mí. es normal que cuando tienes más edad te controlen más, ¿no? Sí, qué interesante, tío. Pues vamos a pasar ya a un poco debate de legalidad y de educación, ¿vale? Primero la legalidad, que le vamos a dar un repasito muy rápido. Drogas legales, ilegales, algunas legales, otras ilegales. ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué crees que es lo que se debería hacer? Y luego, también importante, tema penas, es decir, ¿pondrías la pena para tener drogas o para consumir drogas o para venta de drogas debería ser en plan de mucha cárcel, poca cárcel, muerte, yo qué sé, lo que consideres? Yo, por ejemplo, creo, fíjate, es curioso como si volvemos al principio del podcast, yo opinaba una cosa y eras totalmente contraria. Así que me parece curioso que si yo he podido aprender del podcast, mucha gente también puede aprender. Hace poco estuve en Italia y en Italia había una tienda, no sé hasta qué punto legal no, porque al fin y al cabo, bueno, eso estaba todo en italiano, así que imagínate, se entiende más o menos bien. Pero bueno, vendían bollos estos típicos de marihuana, pero en plena calle y en calle central, era una calle Sí. central de Italia. Y pues lo que te iba a decir es que realmente creo que lo que penaría sería el tráfico ilegal y lo que haría Claro, es pero el tráfico- legalizar todo, tío. Pero entonces, bueno, vale, entiendo lo que te A refieres. eso voy. Sí, o sea, básicamente convertirlo en un bien más. Claro. En un beneficio, para al fin y al cabo, para en plan, un comercio del Sí, propio, sí, sí. porque al fin y al cabo esa, por O sea, ejemplo, igual de regulado que el resto de cosas. al igual que hay un bar y tú tienes que pagar ciertas cosas para que puedas vender comida en ese bar, puedas vender bebida o puedas vender lo que sea, alcohol y tal, pues lo mismo en ese. Y que esa pues cueste mucho dinero, por así decirlo, como un taxista, por ejemplo, pues igual, que funcionara literalmente igual que cualquier negocio, Vale, pero y- regulado. Y el tema justo que has dicho de las tasas o lo que sea, ¿pondrías, por ejemplo, un impuesto disuasorio de decir, oye, mira, vamos a poner un impuesto, por ejemplo, como se pone al alcohol o al tabaco en España, para decir, como el precio es más caro, igual lo consumes menos, ¿sabes? Poner un impuesto a nivel de evitar que la gente lo consuma. ¿Qué te parece? ¿Lo harías o...? Y tema impuestos, O tasas, lo que has dicho de, por ejemplo, para abrir un bar, pues tienes que pagar más Eso es- impuestos que para vender comida. ¿Por qué? Porque como el alcohol es malo o lo que sea, ¿sabes? sí, pero también ahí entro de que quería decir, porque sería como surrealista, ¿no? Que puedo ir a comprarme rayas de coca quien sea. No, obviamente sería cierta... Pondría incluso, yo creo que una edad, pero no 18. Yo creo que pondría 22, 24 rollo Estados Unidos o algo así. Y claro, pero sé que obviamente cada cosa que digo, cada uno va a tener como una controversia justo de eso, porque dirá, bueno, pues entonces el de 22 se lo comprará a los de los 18, entonces habrá venta Pero de- igualmente, fíjate Pero bueno, que lo creo que es más fácil que una persona compre una droga ilegal a que una persona menor, lo que decíamos antes, compre una droga legal siendo menor, ¿sabes? Sí, y además a donde quiero ir también que al menos estás comprando droga de verdad, en plan que sea puro. Sí, justo. Porque la puta Eso mierda que es te estás importante. metiendo, que eso no hemos hablado nada, que Sí, encima cortado con ya cualquier no mierda. es coca, en plan tal, lo que te estés metiendo marihuana, lo que sea, tú no sabes la puta mierda y por dónde ha pasado esa mierda de decir. Yo que soy muy Mucha friki- gente que se la ha metido por el culo, tío, tú te crees que aunque esté por muy envuelta, tío, no ha podido pasar cualquier es- puta es guas. asqueroso, sí. Es asqueroso, tío, que ya solo el olor atraviesa todo. El olor es capaz de atravesar todas las telas, todo. Pero el olor del puto ano, tú, en plan, te estás fumando eso, tú sabes, en plan, rollo, como los microbios o lo que sea, porque si pasa el olor, obviamente algún microbio o lo que sea ha podido llegar a pasar, pero te lo estás metiendo dentro de tu puto organismo. Yo que soy muy friki de todo el tema médico y tal, a veces se cortan con disolventes, con cosas que a lo mejor son incluso más tóxicas que la propia droga y estás metiendo... Si Son es muy justo que conocidos, sí. regularlo, haría eso. Por eso, que te metas droga de verdad al menos. Luego aparte, como los típicos casinos, pues que si eres drogadicto o lo que sea, pues no puedas o que tengas como la consumición muy rebajada, ¿sabes? En gramos en compra, que tu compra sea muy menor. Pero lo que sí que, por eso digo que penaría, pero muy tocho el tráfico ilegal para eso, para que previamente no abuse de esos vacíos legales la gente. Es que realmente todo se apala en la... Yo creo que es así de simple. No lo he pensado mucho realmente, pero creo que en general la vida es así de simple, de que si quieres de verdad quitar un mal, tienes que hacer penas muy tochas. Es curioso como, por ejemplo, parece una gilipollez, ¿no? Pero cómo lo relaciono esto, por ejemplo, creo que en el culturismo natural, en la categoría esta que Sí. tiene mucho hate, y yo estoy de acuerdo, porque a mí me encanta el culturismo natural, pero el hombre que la lleva no tanto. Sí, el tema Porque de la como- multa, que es muy La multa tocha que creo y que es tal. de 1 millón o 100, no, 100.000 50.000 euros. o algo así, sí. Pero no pues sé. eso me parece curioso, ¿ves? Pues en plan, Sí, para una penas mierda así. disuasorias. Claro, penas disuasorias, literalmente, aunque parezcan una locura que nadie va a poder pagar eso, o nadie va a como las típicas penas en la cárcel que te dicen 256 años, ¿no? Típico de Estados Unidos. Pero obviamente que es pena de muerte, ¿sabes? En plan, que te vas a morir en la cárcel, ya está. Pues realmente lo dejaría así.
Es decir, haría penas muy, muy tochas para que nadie abuse de esos vacíos legales. Y es en todo así, en las violaciones, en la Claro, a matanza, ver, en todo, ahí- realmente es así, tío. Yo pensaba igual, pero tienes que pensar que ahí hay un punto clave que es si tú pones una pena muy alta a, por ejemplo, robar, entonces si la pena es equiparable a matar, pues el tío va a robar y matar, porque le va a dar igual que le No, pilles con uno que con no, dos. exacto, no es igual, no pondrá la misma pena a una No, la persona misma que no, roba que pero a una que me persona que refiero que mata, claro. es un poco complicado. Sí, es complicado, pero es que se puede regular ciertas categorías. Eso al fin y al cabo sí que es, como he dicho, no lo he pensado mucho, pero si lo piensa uno mucho más, si lo clasifica mucho más, si se Sí, estudia mucho más, se sentarse puede a hacer ver bien. cómo hacerlo. Se puede hacer Sí, bien. sí, sí. Entonces lo que haría es eso, legalizarlo todo a full, que se venda droga de verdad y obviamente poner penas muy tochas. Y los precios, pues, lo que te digo, que fuese como entre comillas un poco caro al fin y al cabo crear ese negocio, pero obviamente va a sacar mucho beneficio, ¿sabes? No tanto como ahora, No seguramente. tanto como ahora. Sí. No sé, es muy complicado porque, tío, por una parte es Es como muy complicado, eso legalizar, quiero dejarlo claro. Es pero, decir, tío, yo creo que tendría que ser un sistema quizás similar a las medicinas, que al final es lo mismo, porque de hecho en inglés Exacto. medicina se dice drug, se dice igual que droga, verdad. porque es lo mismo. Tú cuando quieres ibuprofenos, pues los puedes comprar. Pero si quieres, según qué antibióticos, pues necesitas una receta. Pues creo que con las drogas debería ser igual. exacto. Sí. Es un poco complicado porque al final las drogas recreativas te las recetan para pasártelo bien, pero de esa manera quizás el médico controla cuánta consumes. Pero ¿qué pasa? Que todo genera adicción, todo genera tolerancia y además las drogas, cuando hablamos de drogas hablamos de cosas que pueden ser muy duras como la Malas, heroína. al fin y Tú al no cabo. puedes pedir heroína recreativa a un médico porque te va a decir sí, hombre, en plan... Pero principalmente porque lo que hablamos de la crisis de los opioides, o sea, es súper, súper adictiva. Pues igual que tú no puedes ir al médico y decir, oye, dame un antidepresivo, que es que hoy quiero dormir bien. Pues no te van a dar. Entonces creo que es muy complicado legalizarlas sin que todo el mundo se vuelva adicto. Y te lo digo así, creo que quizás tú o yo, porque somos especiales, no vayamos a ser adictos, pero creo que la gran mayoría de personas, aunque solo sea porque las van a probar una vez, se van a volver adictos. Entonces creo que legalizarlas todas, o sea, yo no me meto en el debate, porque es que de verdad que creo que legalizarlas todas no lo soluciona y no legalizarlas No, tampoco lo es por soluciona. mojarse, hay que mojarse, por eso yo obviamente que me voy a poner encima a contestarte aquí en 5 o 10 minutos una cosa tan compleja que hay millones de expertos que se sientan durante horas, semanas, meses y años para... Y no tan expertos, ¿no? Y no tan expertos como el COVID y tal. Claro, yo es que a lo que quería ligar es a que vamos a ir directamente al paternalismo, tío, a la educación, porque creo que la solución para las drogas nunca va a ser la legalidad. Creo que es de los pocos La aspectos en educación. los cuales la legalidad no es el freno va a ser la educación. Sí. ¿Por qué? Porque las drogas a quien perjudican más es a uno mismo. Y si tú le enseñas eso bien a una persona, creo que eso es muchísimo más eficiente que una pena, ¿sabes? Al final, yo por ejemplo, en mi casa he tenido como mucho... no sé cómo decirte, o si decirte que me han metido miedo con las drogas. Porque en cierto modo ha sido así, pero tampoco es que me hayan ni asustado ni como te vamos a castigar, sino simplemente me han dado una visión muy real de las drogas. Oye, esta droga te hace esto. Y recuerdo además ir a una exposición hace muchos años aquí en Madrid, en el Caixa, no sé qué, no sé cómo se llama el sitio este, que es como un museo de ciencia, y había una exposición de drogas y te ponían unos cuerpos, en plan unos, ¿cómo se dice? Unos bustos no. Bueno, unos cuerpos humanos por dentro, los órganos, para que vieras, y ponía tabaco y se veían los Pero pulmones imágenes. negros. No, era un... Es que no sé Pulmón cómo de me sale. verdad, entonces, sería un pulmón No de un verdad. pulmón coño, de plástico, joder, Ah, me vale. refiero, pero como un muñeco de estos de... Sí, tipo los muy bien típicos hechos, anatómicos de, a lo mejor, del colegio, lo que sea, pues eso, pero con los órganos afectados, en plan, Qué interesante, coloreados, tío. digamos, o tal, o tratados, el alcohol, tal, y se veía el hígado tocirrótico, ¿sabes? Y, tío, en plan, yo creo que esa es la forma de hacerlo, o sea, impactar y decir, mira, este es el efecto, que quieres drogarte, o sea, no te lo puedes prohibir, pero mira el efecto, mira lo que te va a pasar por dentro, mira el perjuicio que tienes, por ejemplo, con el alcohol, saber el tema de la cirrosis, o sea, yo hasta los 19 años, bro, 19, no 18, hasta los 19 años no probé una gota de alcohol, para que veas. Porque tenía tan presente el tema de, tío, no estoy desarrollado físicamente y si me meto alcohol ahora me puede devastar. Y yo con 19 años, ¿y por qué 19 y no 18? Porque con 19 años yo ya llevaba como un par de años entrenando y yo había ganado como 30 kilos de peso corporal. 30 kilos es una barbaridad. Si yo me hubiese bebido alcohol con 50 años, o sea, con 50 años, con 50 kilos, el efecto habría sido 1, pero con 80 No es el mismo. ya no es el mismo. Y yo tenía muy presente eso, de que el efecto que me podía hacer el alcohol estando muy delgado, como yo he estado siempre, era muchísimo más bestia que a lo mejor con más peso corporal. Y de hecho yo ahora, no es para presumir ni nada, pero yo ahora, o sea, si yo ahora bebo, no me sube. En el sentido de que, tío, yo tengo una masa magra ya de por sí muy grande, tengo mucho tejido, entonces a mí el alcohol no me afecta igual, pero tengo claro que si con 50 kilos hubiese bebido normal, me hubiese devastado por dentro, ¿sabes? Tengo una curiosidad precisamente por ahí, de que yo, por ejemplo, es muy repetitivo otra vez, pero bueno, yo cuando estuve trabajando en la noche, tenía... es una pena porque encima suelen trabajar en estos trabajos gente alcohólica y tienen muy fácil acceso al alcohol, gratuito, infinito.
Es así de fácil. Entonces, me hacía gracia como él bebía, por ejemplo, y yo bebía con él o lo que sea, porque hubo una pequeña época en la cual, bueno, cosas personales de cada uno, ¿no? Y él me decía, joder, tío, en plan, que a lo mejor me hacía, como se suele conocer en un hidalgo o algo así, ¿no? En plan, como beberte la copa entera. Dice, madre mía, tío, estás loco. Me decía, te lo juro, me acuerdo que un puto alcohólico levanta las manos. O sea, imagínate, no es por presumir como bien dices, pero es como impactante, ¿no? ¿Y por qué era? Porque yo estaba en mi época de 90 kilos y él pesa sus 66, 70 kilos, es decir, y yo estuve de puta madre toda la noche. En plan, y él, por ejemplo, lo que te digo, lo vio como una puta locura de que hay, tú, Robert, estás loco, en plan, no sabes lo que acabas de hacer, tal, que te puede dar algo, lo que sea, tal. Dije, tío, que yo no peso lo mismo que tú, en plan, no tiene nada que ver. Justo, y que además, o sea, cómo afecta también, por ejemplo, cómo es al final el metabolismo del alcohol es enzimático, cómo afecta la alimentación, es decir, el comer suficientes vitaminas, suficientes minerales, al final hace que tu cuerpo esté preparado para tolerar en cierto modo el alcohol. Un poco. Si tú además bebes O habitualmente... disminuir los efectos. Sí, o sea, simplemente eliminarlo del cuerpo. Si tú bebes habitualmente y encima tu dieta es algo deficiente, ya simplemente de la última vez vas a estar como menos preparado para el alcohol, porque no tienes las enzimas, porque lo que sea. Entonces, ¿cómo varía mucho eso? El tema de hacerlo súper puntualmente y de además, lo que tú decías antes precisamente con la marihuana, de cuidar el resto de aspectos, cómo afecta también a cómo te afecta una droga, ¿sabes? Entonces, bueno, por no desviarnos del tema. Sí, porque nos estamos yendo mucho. Es de los... Me estaba pensando también, para que veas, nos estábamos desviando, pero yo estaba por ese tema de que realmente es muy interesante, como en este tema, por ejemplo, es muy interesante la educación para tratar esto. Por ejemplo, como bien me decías antes, que, joder, qué pena le pones a una persona que ha robado y a una persona que ha matado, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la violación, sí que, ¿ves? Yo creo que no quiero relacionarlo mucho, pero bueno, es un pequeño hincapié de que al fin y al cabo con el tema del ministerio y todo eso de igualdad y todo eso, que la educación no sirve, digamos. no sirve la educación para educar a un violador, un tal, tío, en plan, rollo. Esos son problemas mentales, y lo dejo así de claro que son problemas mentales, y ya está. Y eso lo lleva cada uno en el cuerpo, ¿no? Por así decirlo. Pero respecto al alcohol, no. Respecto al alcohol, tú no puedes heredar esos en el tema del ADN, que vayas a ser potencialmente alcohólico. Hay algún gen que dicen que ¿no? puede predecir un poco el alcoholismo. Pero bueno, sí, justo además... Pero ahí sí que se puede tratar muchísimo con la educación, y me parece clave la educación de los padres, de los hermanos, de los abuelos, todos. Sí, por eso, justo. Además, lo que te iba a decir es que la pedofilia, por ejemplo, se sabe que no tiene cura. Es decir, una persona que es pedófila es pedófila. Pero en cambio, una persona que se droga, evidentemente no es que haya nacido drogadicto o que tenga una característica genética que te haga drogadicto. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, amigo, así que vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que ha sido un programa extenso, además. Sí. Y daba incluso... Para una parte 2, quizá en un futuro, trayendo a algunos expertos en la materia. Expertos en la droga, sí, sería interesante. Pero por ejemplo, el que hablábamos tú y yo sería muy interesante. Porque ese tío, me toca los cojones decirlo, pero es un tío de 10, tío, en plan de y listo. aunque solo sea para contar las experiencias también, que tú y yo es verdad que pecamos en eso, de falta de experiencias o lo que sea. Sí. Entonces, bueno, placer, tío. Tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo programa. Sí.